Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a Buenas reiniciar. noches, pastor, y a Buenas todos. noches, Elsa. Buenas noches a todos. Discipulado de Efesios 4:23, martes 29 de abril, último martes de este mes. Así es que agradecidos con Dios por la oportunidad que nos ha dado hasta el día de hoy, por lo menos de poder reunirnos y por este medio compartir, ¿no? O sea que vamos a darle gracias a Él, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos de Él para que nos rinda el tiempito. Pau, ya que te veo ahí tan sonriente, regálanos una oración, Pau. Es que no podía poner. Está cerrado otra vez el micrófono. Si quieres, cierra la cámara, no importa. Ahorita no tienes ni cámara ni micrófono. eh, Creo que ya. Ahí, Pau. Buenas Está bien. noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Bueno, en este día, Señor mío, Padre bendito, Santo, Celestial y Misericordioso, quiero darte las gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la gran bendición de escuchar tu palabra, de otro día más de aprendizaje que pones en la boca de este pastor, las palabras sabias que él siempre nos regala todos los días que lo escuchamos, Señor, Padre bendito, Santo. Te damos gracias por este día de trabajito, por este día que fue lluvioso también. Te damos las gracias por un día más. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Buenas Amén, noches amén. a todos. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias, Amén. Pau. Bien, voy a Amén. compartirles entonces para que arranquemos. Como les decía, para que nos rinda el tiempo y no estemos corriendo al final, que casi siempre andamos de corre, corre. Eh, esperen a ver por qué, no sé por qué compartí y no me agarró. Ok, ahora sí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahorita les digo de qué vamos a hablar. Antes quería como llevarlos, como bueno, como es costumbre siempre, llevarlos primero al tema. Bueno, nosotros sabemos, hay una historia, bueno, muy conocida, obviamente, que ustedes ya me han escuchado muchas veces y que les he insistido en que es algo que siempre tiene mucha enseñanza, ¿no? Y es todo lo que es la parte del éxodo, la salida del pueblo de Israel, digamos, de todos esos años de esclavitud. ¿Con qué fiesta, a ver si ustedes se acuerdan, con qué fiesta judía celebra el pueblo de Israel la salida de Egipto? ¿Con qué fiesta? La Pascua. La Pascua. Ujú. La Pascua, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de tres fiestas del domingo en la iglesia, que son las tres de los judíos, que ellos celebran la salida de Egipto con la Pascua, después celebran, El ¿qué sigue ahí festival después de la Pascua? del Pentecostés. Sukkot, de las ¿Cuál? cabañas. Pero digamos que hay tres fiestas que son, ellos tienen muchas fiestas, El pero Pentecostés, ¿y qué celebran ahí en Pentecostés? la venida del Espíritu Santo. Sí, eso por un lado, pero ellos celebran algo más en Pentecostés, digamos, en Pentecostés no es que celebren la venida del Espíritu Santo, es que en La Pentecostés ley. se dio la venida del Ley. Espíritu Santo, pero Pentecostés La ley. existía mucho antes de que el Espíritu Santo llegara a la iglesia. ¿Qué celebran La ellos? ley. La Los ley. mandamientos. Los mandamientos de la ley. Exacto, la entrega de la ley de parte de Dios a Moisés, ellos lo celebran en Pentecostés. Entonces ellos siempre han celebrado Pentecostés, lo que pasa es que en un día de Pentecostés se dio el hecho de la venida del Espíritu Santo. Y la tercera festividad, que acuerda que no se las mencioné el domingo, creo que me decía Juan Pablo Pastor, dijo que eran tres, y al final no dijo cuál era la tercera. La tercera es la de los tabernáculos, ¿no? O sea, esas son las tres fiestas como obligatorias donde los judíos tenían sí o sí que subir a Jerusalén a adorar, ¿no? Pero bueno, entonces,
bueno, de todas formas, esas son las tres fiestas. Entonces, bueno, en línea a eso, Dios, acuérdense que la promesa de Dios a su pueblo fue sacarlos de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa tierra? Tierra prometida. Sí, pero tiene un nombre, Canaán. Can- Canaán. Canaán, en la tierra prometida, donde el Señor les dijo que fluye leche y miel, y ustedes ya han oído muchas historias en torno a Canaán y los espías y todo aquello, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa gente al final? O sea, la promesa que Dios le hizo a toda la gente, ¿lograron disfrutarla, sí o no? Bueno, ya nosotros sabemos también por muchas veces que lo hemos visto que mucha de esa gente que salió de Egipto se quedó en el desierto, ¿no? Porque un viaje que a lo mejor se programaba para 40 días, al final duró 40 años, ¿no? Por tantas cosas que pasaron. Una de ellas por la misma rebeldía del pueblo, otras porque como no era un pueblo guerrero, Dios los ponía a bordear para que no tuvieran que tener tantas guerras porque no estaban preparados, pero la principal razón fue para que esas generaciones rebeldes pues que murieran ahí en el desierto, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que el libro de Josué es un libro que nos muestra, digámoslo, cómo fue, qué pasó con esa gente una vez que entraron a la tierra prometida, ¿no? Y el libro de Josué se caracteriza porque fue, digamos, el peregrinar de un pueblo que iba de victoria en victoria, ¿no? Un pueblo, como les decía, que venía de 400 años de esclavitud. No tenían carros de guerra, no tenían caballos, solo contaban con armas primitivas, pero aún así iban de victoria en victoria, ¿no? Porque, pues básicamente, había habido como una transformación, o había habido un cambio. Esos antiguos israelitas, obviamente que tenían esa mentalidad de esclavos, básicamente, esos que eran rebeldes, esos que tenían duda, pues ya habían perecido en el desierto, o sea, ya habían muerto ahí. Y la gente que iba a entrar a la tierra prometida, pues era una nueva generación, ¿no? Una nueva generación que habían decidido servir a Dios de una manera decidida, ¿no? O sea, sin contar el costo, ellos están totalmente decididos a servir a Dios, se pusieron en las manos de un hombre como Josué, muy fiel, obviamente, formado ahí al lado del mismo Moisés. Entonces, en el libro de Josué, realmente no va a encontrar uno ninguna palabra o algo que hable de rebeliones como tal, ¿no? O sea, básicamente el pueblo se caracterizó por ser un pueblo obediente como tal, no hubo murmuraciones ni contra Josué, ni contra Dios, nada de eso. Muy diferente, obviamente, a lo que le tocó pasar al buen Moisés, ¿no? Que le tocó aguantarse un pueblo murmurador, un pueblo rebelde, un pueblo que quería todo ahora regresar atrás, ¿no? Como tal. Entonces, a Josué fue el que le tocó guiar, digamos, a ese pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, después de su ingreso a Canaán, que es la tierra prometida, pues bueno, los israelitas siguieron de una u otra manera las instrucciones de Dios al pie de la letra, y en algunas ocasiones ese seguimiento o esa fe, digamos, lo que tenían a esas instrucciones que Dios les daba, pues a veces que rayaba con el límite, ¿no? Porque pues ellos estaban completamente claros de que Dios estaba a cargo y mientras siguieran las instrucciones, pues no había ningún problema. Y ustedes se acuerdan que un ejemplo de eso es la caída de Jericó, donde realmente sin armas, sin nada, solamente ellos tuvieron que cumplir instrucciones que Dios les dio y los muros cayeron y cuando en una ciudad caen los muros, pues prácticamente la ciudad queda totalmente desprotegida, ¿no? Y así como Jericó, muchas otras conquistas se dieron guiados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, y eso obviamente al final estaba en el libro de Josué, que ya él, habiendo cumplido su tarea, pues él dejó las instrucciones totalmente dadas para que lo que él ya había iniciado pues siguiera. Y en Josué 21:43 dice la palabra, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que él había jurado dar a sus padres. Recuerde que la promesa vino desde que estaban en Egipto, donde decía que los iba a sacar de ahí, los iba a llevar a una tierra prometida para que ellos la poseyeran y habitaran ahí. Y entonces dice la palabra en Josué que de esa manera se dio cumplimiento a eso, ¿no? Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió
como suele pasar con las cosas que Dios promete, ¿no? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, Dios cumple sus promesas como tal. Entonces, eso pasó en el libro de Josué, ¿no? O sea, esa es la característica de Josué hasta que ellos entraron a la tierra prometida. Pero en el siguiente libro de Jueces, que es el libro que sigue de Josué, es todo lo contrario, ¿no? Mientras que en Josué era un libro de victoria en victoria, Jueces, lo que se caracterizaba del pueblo era que un pueblo que iba de derrota en derrota, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, no? A pesar de que Josué, antes de morir, como les decía ahorita, él había dejado sus instrucciones, ¿no? Y él dice ahí en Josué 23, del 6 al 13, dice, esforzaos pues, le decía al pueblo, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ello, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, ¿no? Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, Josué había dejado las instrucciones, ¿no? Vea, sigan como han ido hasta hoy, sigan cumpliendo, no se mezclen con esa gente, guarden la palabra, porque si no lo hacen, bueno, ya Jehová no va a estar con ustedes. Bueno, todo lo que ya sabemos que le dijo Josué al pueblo aquí y muchos otros profetas que le han dicho al pueblo de Dios que también se ha revelado, ¿no? Entonces, pero ¿qué creen ustedes que pasó? O sea, me parece que las instrucciones estaban claras, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que pasó? Fueron desobedientes. Fueron desobedientes. ¿Y en qué manera fueron desobedientes, Gonzalo? No hicieron lo que Josué les dijo. Pero qué, no, pero así concretamente, fueron desobedientes, no hicieron lo Se que Josué les mezclaron dijo. se mezclaron con los otros pueblos que Dios les había prohibido. Se mezclaron con los otros pueblos. ¿Y qué pasa cuando uno se mezcla con otros pueblos? Pues adquiere las Ah, costumbres, las malas costumbres que tienen Quieren los pueblos por lo maña. general. Adquiere las costumbres de esos pueblos, o si no, preguntémosle a quién, Salomón, a Salomón, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué creen que fue que pasó? Pues obviamente lo que dicen Jueces 12:10, bueno, obviamente Josué dijo, listo, ya los traje hasta aquí han caminado bien, nos ha ido bien, Dios ha estado con nosotros, pero ya me toca irme porque ya estoy viejo, ya vamos a morir. No se mezclen, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí. Y bueno, al final dice la palabra en Jueces 2:10 que no, una vez que murió la generación de Josué, entonces se levantaron otras generaciones que no conocían a Dios y entonces, ni como no conocían a Dios, pues tampoco conocían la obra que él había hecho por Israel, ¿no? Y ya lo hemos compartido, entonces que obviamente si uno no conoce a Dios, pues, ¿qué pasa si uno no conoce a Dios? ¿O qué pasa si uno no conoce a una persona? no lo ama. No lo puede amar porque uno no ama lo que no conoce. Y si uno no ama a alguien, digamos, cuando uno tiene, digamos, en el caso de, que yo lo he dicho yo en la iglesia varias veces, ¿cuál es la mejor manera de que un hijo le puede mostrar amor a un padre? Obedeciendo. Obedeciendo. Obediencia. Entonces, y acuerden que lo hemos hablado también que la obediencia depende mucho de la imagen que uno tenga de aquel que le da la orden. Entonces, si uno tiene cierta estima, cierto respeto, cierto aprecio por alguien que le da a uno una orden, pues uno no tiene problema en obedecerla, ¿no? Si es que conoce y ama a la persona a la que le está dando la orden. Por eso es que muchas veces hay personas a las que se les ordena algo y lo hacen de mala gana o no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay estima, no hay relación con la persona que está dando la orden. En este caso pasaba lo mismo. Estas generaciones que se levantaron, pues no tenían una íntima comunión con Dios, precisamente porque no conocían de Dios. Y podían haber muchas razones, pero tratemos de pensar en dos razones por las cuales estas nuevas generaciones que se levantan, y no pensemos solamente en jueces, ¿no? Pensemos en lo de hoy en día, pensemos en las generaciones de ahora que se levantan y que no conocen a Dios. ¿Cuáles podrían ser las dos razones de más peso que uno diría, por qué se levantan generaciones que no conocen a Dios?
piensen ustedes, y a lo mejor pónganse ustedes de ejemplos que tenemos y decir, qué podrían ser causas por las cuales hijos míos se levanten y no conozcan de Dios? Pensemos en eso, Por- ¿no? Porque los porque papás no no le lo Porque no le conocen. enseñamos. enseñan, no lo Bueno, enseñan, vamos hermano. en orden. A ver, Braulio, ¿qué ibas a decir? Que fue el primer nombre que vi Sus ahí. padres no lo enseñan, digamos, de Padre, no le... generación en generación no se enseña. Ok, ¿quién más iba a hablar? por andar en la vida mundana. Por andar en la vida mundana. ¿Qué más? Porque sus Porque padres no se le no han enseña el buscado de temor, Dios. pastor. Elsa dice que porque sus padres, y Gonzalo, ¿qué dijo? Porque no se le enseña el temor a Dios. Porque no se le enseña el temor a Dios. Sí, Porque no sí, conocen la palabra de Dios. porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, sí, dos razones pueden ser estas, que ustedes las han mencionado ahí. Primero, obviamente, porque sus padres fueron creyentes mediocres, digámoslo así, o sea, ¿por qué las generaciones nuevas en la época de Josué no conocían de Dios? Pues me imagino que podríamos asumirlo y hoy en día puede pasar lo mismo. Estamos hablando de padres, no, digamos, en términos espirituales, cristianos, hay cierta mediocridad y entonces uno no se toma la responsabilidad de guiar a los hijos. Yo sé que cualquiera podría decir, no, es que mis hijos ya no quieren nada, sí, pero hay edades, ¿no? O sea, obviamente si yo agarro a un muchacho ya de 20, 21 años a querer inculcarle a Dios a la fuerza, ya he dejado pasar mucho tiempo y el mundo me ganó me ganó terreno, ¿no? Entonces, por eso es que a los niños hay que meterlos desde tempranito a la iglesia, hay que volverlos carne de iglesia, hay que enseñarles, hay que guiarlos. Ya si después ellos toman su camino y deciden alejarse de Dios, pues ya uno ¿qué puede hacer? Uno dormirá tranquilo con decir que uno lo hizo al mejor estilo de David, ¿no? Acuerda que cuando David iba a morir, llamó a Salomón y le dijo, venga acá, dijo, vea, yo ya voy a morir. Así que pórtese como un hombre y no se aparte. Bueno, le dio todos los consejos. Al final Salomón se apartó, pero ya David descansó, ¿no? Entonces, papás mediocres, o sea, obviamente que por lo menos no, por lo menos que uno pueda, acuérdense que los hijos, ¿qué esperan? Si uno no les habla, por lo menos ¿qué esperan los hijos ver de uno? Que uno refleje qué. El Primero, amor de Dios. Por lo menos la presencia de Dios, ¿no? O sea, o que uno diga, mira, a lo mejor los hijos, el único Cristo que van a ver es el que vean a través de un papá. Entonces, por lo menos que lo vean ahí, ¿no? Pero a veces ni eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que padres creyentes mediocres y otra razón también es que, digamos, eso de que se mezclaron, ¿no? Con otros pueblos y adquirieron otras costumbres y conocieron más bien otros dioses en vez de conocer al Dios de Israel y todo eso. Entonces, eso es algo también que pudo haber pasado. Y no que pudo haber pasado, que pasó definitivamente, ¿no? Pero digamos que esas son como las principales razones, ¿no? Entonces, el caso es que a raíz de todo eso, después de que el pueblo se estableció en Canaán, ahí, obviamente, a raíz de lo que estamos hablando, de que no conocían a Dios y todo ese asunto, los israelitas, pues, perdieron su compromiso espiritual y de cierta forma su motivación, ¿no? Porque no es un secreto saber que en la medida en que uno espiritualmente tenga vacíos, pues también desde el punto de vista emocional, de motivación, también va a sentir vacíos, ¿no? Entonces, y la razón de todo eso, pues como todo lo era antes y lo sigue siendo ahora, la razón que dispara todo eso, pues fue el pecado, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y entonces, el primer paso que dieron, pues acuérdense, fue esa obediencia incompleta, porque una de las razones que habían o instrucciones que siempre Dios había dado era eliminen a los enemigos, o sea, había una razón. A veces a Dios se le tilda de un Dios muy sanguinario, digámoslo así, pero es que en esos tiempos había que hacer eso o uno podía correr el riesgo de más bien ser eliminado por aquel que uno no elimine. Acuerde que ahí sale un principio que diga que lo que uno no destruya terminará por destruirlo a uno, ¿no? Y si no, se le puede preguntar a Saúl que al final no destruyó a los, creo que, ¿cómo era cómo era que llamaban? Eran los madianitas, no me acuerdo, sí, creo que eran madianitas, no me acuerdo. Pero el caso es que él no destruyó a esa tribu y al final el que lo terminó matando fue uno de, no me acuerdo si era madianita o era, no me acuerdo, era por ahí terminaba Anita. Pero el caso es que lo que uno no destruya terminará tarde o temprano destruyéndolo a uno. Entonces, ese fue un gran error, gran equivocación del pueblo, pecado de ellos, no obedecer totalmente lo que Dios les daba. Y entonces, obviamente, a raíz de eso, porque acuérdate que no hay maldición sin causa, Dios los castigaba, ¿no? ¿Cómo los castigaba? Pues obviamente quitándoles su respaldo, como lo vimos hace
un tiempo en la iglesia del respaldo de Dios, que una de las maneras de uno sentir el respaldo de Dios es cuando uno, en la voluntad de Él, obviamente uno comienza a ganar terreno y sabe que lo que está haciendo de edificación como tal. Entonces Dios los castigaba como, pues permitiendo que otras naciones los dominaran, digamos, los derrotaran, los sojuzgara como tal, ¿no? Entonces comenzaron ellos a perder batallas y en la medida en que perdían batallas y eran sojuzgados, pues tenían que empezar a pagar fuertes impuestos a los opresores mejor dicho, empezaban a ser conquistados como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señor, el pueblo se llama amalecitas, a los que... eso. Una Ajá. malecita, que él no destruyó, acuerda que lo mandó a destruir a los amalecitas y que él después regresó con el rey y unas cositas que traía, entonces no destruyó a todo el pueblo. Y al final el que le ayudó a morir a Saúl, pues fue una malecita, ¿no? Uno mismo de los que él no destruyó. Ok, gracias, Leo. Entonces, esto que les estaba diciendo de que a medida que ellos perdieron el respaldo de Dios y entonces se desmotivaron, perdieron, digamos, como el compromiso y entonces el estar constantemente oprimidos y todo ese asunto, entonces eso hacía que ahí sí se acordaran de Dios, ¿no? Y que es la típica, ¿no? Básicamente, cuando ya la gente está en una situación bien, digamos, tocando fondo como tal, ahí sí se acuerda antes lo hacía y hoy en día lo mismo, ¿no? Y entonces ese fue un ciclo, ¿no? Total, digamos que en el libro de jueces se repite constantemente, ¿no? El libro de jueces se caracteriza por ser así, el pueblo estaba arriba, caía, clamaba a Dios y porque él mandaba a un juez para que lo guiara, lo sacara de ahí, pero cuando ya la gente estaba bien, volvían y caían y era un círculo vicioso, ¿no? ¿Y por qué? Por una frase que se repite mucho en el libro de jueces que dice que en aquellos días no había rey en Israel y entonces como no había rey, pues cada uno hacía lo que le parecía, ¿no? O sea, básicamente eso está en jueces 17:6, jueces 18:1, jueces 19:1, varias veces se repite y cuando en la palabra algo se repite varias veces es porque tiene cierta importancia, ¿cierto? Decir, o sea, algo se quiere transmitir con eso, ¿no? Eso que pasó allá con el pueblo de Israel, cuando estaban ya en la tierra prometida, porque se levantaron generaciones que no reconocían a Dios y como no había rey, entonces no había obediencia y como no había obediencia, hacían lo que querían y como hacían lo que querían, entonces obviamente Dios les quitó su respaldo y todo eso que les acabo de decir, pues sucede hoy mismo en la antigüedad, hoy sucede exactamente, ¿no? La gente ha sacado a Dios de sus pensamientos, ha sacado a Dios de sus sentimientos, se ha sacado a Dios, ya no, ya la autoridad de Dios no es suficiente como en aquel tiempo, y entonces la gente vive bajo su propia autoridad, y entonces la gente actúa y hace lo que bien le parece, ¿no? Básicamente ya el hombre no ha sido creado a imagen de Dios, sino que más bien la mayoría de la humanidad ha hecho dioses conforme a su imagen, ¿no? No hay esa hambre y esa sed de buscar la palabra de Dios, y por eso Dios dice en Salmo 53 que Dios desde los cielos anda buscando a ver entendidos que lo anden buscando a Él. ¿Por qué? Porque cada vez son menos las personas que buscan a Dios, cada vez son menos, ¿no? Ustedes podrán decir, pastor, pero es que lo mismo que hemos hablado, ¿no? Pues yo veo muchas iglesias cada vez más llenas, sí, pero el que estén llenas no quiere decir que estén buscando de Dios, porque el mismo Dios lo decía en su tiempo, decía, mira, aquí hay una cantidad de gente proclamándome con su nombre, pero su corazón está lejos, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es una realidad de la humanidad, ¿no? Entonces, como no había rey, obviamente se cumple lo que está en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, que fue lo que pasó también cuando Moisés subió a recibir la ley, por allá, acuerda de lo que se celebra en Pentecostés, y entonces el pueblo quedó solo, y como ya llevaba mucho tiempo solo, se desenfrenaron, hicieron un becerro de oro, bueno, sin profecía, es decir, sin palabra, sin guía, el pueblo se desenfrena y al final termina destruido porque le falta ese conocimiento, ¿no? Eso es algo que fue escrito hace mucho tiempo y sigue siendo vigente hoy en día, ¿no? Ok, y a pesar de que Josué había dejado todo listo, ¿no? Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditará. Mire que eso que escribió Josué para el pueblo en ese entonces, que no lo cumplieron, y tuvo sus consecuencias, pues sigue estando cada día más vigente, ¿no? Hoy en día, apliquémoslo hoy. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, ¿lo cree la gente?
no todo el mundo, ¿no? La gente ve la Biblia como un libro más y como algo ahí, ¿no? Entonces, importante aquí, quería resaltar dos cosas bien importantes de lo que acabamos de ver. Recuerden que estamos en la antesala, todavía ni les he dicho de qué vamos a hablar. Dos cosas bien importantes. Primero, la relación que nuestros hijos tengan con Dios depende en gran medida de nosotros, de los que tenemos responsabilidad y ejercemos cierta autoridad sobre ellos, ¿no? Eso es clave que lo tengamos presente. La relación que nuestros hijos tengan con Dios depende en gran medida del ejemplo y la enseñanza que nosotros les brindemos. Por eso es que es importante. Vea, hago un paréntesis aquí. Ahí en Pavas no, en la iglesia, sí, ellos iban a Paz y fueron. Allá en la iglesia comenzó a llegar una familia, papá, mamá, adolescentes, niños, ¿no? Resulta que ellos dejan de ir, hace tiempo dejaron de ir. Y entonces yo le pregunté, escribí al señor, ¿no? ¿Por qué no habían vuelto y todo eso? Me dice, es que mi esposa no quiere ir y todo ese asunto. Y digo, bueno, pues está bien, ella es adulta, ella puede tomar su decisión. ¿Y tú? Y le digo, ¿y tú? Y dice, no, es que yo estoy en un discipulado ahí, creo que estaba con el pastor Tibor. Estoy en un discipulado, le digo, está bien. O sea, tú te puedes estar formando. Le digo, está bien. Tu esposa no quiere ir. Tú te estás alimentando, está bien ahí. Y los chicos, porque eso que me digan a mí, que los chicos se sientan, que los niños se sientan a ver una prédica por YouTube, eso yo no se lo creo a nadie. Y si acaso se sientan ahí, pero lo que menos están haciendo es poniendo cuidado, ¿no? Y los niños, o sea, y ellos, ¿quién decide por ello? ¿Me entiendes? Entonces, a veces los adultos toman decisiones por ellos, ¿no? Pero los chicos, ¿quién piensa en ellos? O sea, ¿me entienden? O sea, y a veces, créanme que eso es importante. Entonces, y se lo he dicho a la gente de la iglesia, hagan un esfuerzo por congregarse, piensen en los niños, conviértalos en carne de iglesia. Entonces, eso le pasó a eso que veíamos ahí, se levantaron generaciones que no conocían a Dios por padres irresponsables que no supieron transmitir de generación en generación tal cual como Dios lo había establecido. Eso por un lado. Y lo otro es el peligro del yugo desigual, ¿no? O sea, mezclarnos con gente conversa. Por... Cuando digo mezclarnos, no estoy diciendo que interactuemos con ellos, ¿no? Porque pues ya lo hemos hablado también. O sea, nosotros estamos en este mundo que no es, que el remanente cristiano es pequeño. Tenemos que convivir con gente que no es creyente, pero eso, a mezclarnos ya, a entrar en relaciones ya más cercanas, a dejarnos influenciar es muy peligroso y ya eso lo sabemos. Yugo desigual no funciona. No está escrito en la palabra porque sí, ¿no? Está escrito porque realmente es un principio y es una realidad de Dios, ¿no? Dos aspectos importantes que podemos sacar de lo que acabamos de ver y lo que le pasó al pueblo. Entonces, ahora sí, en vista de todo eso que estamos hablando y que ya hemos hablado de José, vamos a hablar un poquito del libro de jueces, ¿no? Que ya vimos que es una realidad como muy cercana a lo que hoy en día se puede estar viviendo, ¿no? Esos altibajos, mucha gente vive en esos altibajos, está bien, camina bien un tiempito, vuelve, cae, toca fondo, vuelve otra vez y este sube y vuelve otra vez, ¿entiendes? Eso es lo que se veía en el libro de jueces y entonces vamos a ver un poquito del libro de jueces, ¿no? Bueno, el libro de jueces en la Biblia es un libro histórico. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay un libro histórico que se llama, ¿cómo se llama el libro histórico del Nuevo Testamento? Hechos. Hechos. Ese es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios libros históricos, el libro, creo que Números, bueno, hay varios históricos que cuentan historias, precisamente de eso se trata, ¿no? Crónicas, no estoy seguro si el caso es que hay como 5 libros históricos, pero uno de ellos es el libro de Jueces, porque ahí se relata mucho, digamos, historias del pueblo de Israel ya estando en la tierra prometida, ¿no? O sea, acuérdense, el libro de Jueces se centra en qué? En la historia del pueblo de Israel, pero ya cuando estaban dentro de la tierra prometida, que fue lo que acabamos de ver, que mucha gente se quedó en el desierto, que murieron allá, entraron unas generaciones que no conocían a Dios y entonces básicamente como no había rey, entonces hacían lo que querían, pero bueno, el caso es que el libro de jueces nos relata eso, que empieza desde la muerte de Josué, porque Josué los entra a la tierra prometida y esa generación murió. Y termina por allá cuando ya empezó el reinado de Saúl, ¿no? O sea, toda esa historia como tal, ¿no? Entonces, acuerden lo que vimos, no habían reyes en Israel y en lugar de reyes, pues Dios levantaba a hombres y también mujeres, ¿no? Porque el libro de jueces no es que todos los jueces eran hombres, también había mujeres.
levantaba hombres y mujeres, ¿para qué? Para que hicieran esa labor de gobernar el pueblo, ¿no? O sea, que los guiara, digamos, en las peleas que ellos tenían y obviamente respaldados por Dios, obviamente pudieran ellos defenderse de los enemigos, ¿no? Entonces, era una época, como les decía, de muchas altas y bajas espirituales como tal, ¿no? Porque, pues, por todo lo que vimos ahora, que se mezclaron y entonces el pueblo cayó en idolatría, adorando a dioses de otros pueblos como tal. Y ustedes saben que si hay algo que aira a Dios, es que La idolatría. La La idolatría. idolatría. la idolatría, ¿no? Eso es algo que a Dios lo aira. Y no solamente de ídolos de yeso, sino todo lo que sea idolatría, entendiendo que idolatría es todo lo que se interponga en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos cela, ¿no? Y cuando uno habla de los, y entonces cualquiera podría decir, ay, pastor, entonces los celos son bíblicos. Bueno, es que hay celos buenos y hay celos malos, ¿no? Y si son celos desde ese punto de vista de protección, ¿me entiende? En Ujú. esa línea Dios nos cela, ¿no? Entonces, como la gente cayó en idolatría, pues eso traía el castigo de parte de Dios y obviamente el peor castigo que Dios le daba a ellos era quitarle su respaldo y entonces había otros pueblos que se levantaban contra Israel y entonces, para defenderlos, obviamente, porque pues Dios, por eso no sé si me han escuchado que la relación de Dios y su pueblo es una historia de nunca acabar, ¿no? De amor y odio, no, aunque Dios no puede odiar, pero como que sí, que caían y entonces clamaban a Dios y Dios, como es un Dios misericordioso y un Dios de oportunidades, pues levantaba un juez y de esa manera defenderlos y entonces por medio de ese juez el pueblo volvía otra vez a estar bien delante del Señor y volvía el Señor otra vez y lo levantaba como tal, pero era cuestión de tiempo para que volvieran a hacer lo malo, ¿no? En el libro de jueces es muy parecido a lo de Reyes, ¿no? Que cuando nacía un rey decía, y este rey hizo lo bueno delante de Dios. Y después moría y nacía otro, y este hizo lo malo delante de Dios. Y después venía otro, y este hizo lo malo, y el otro lo bueno. Y así, era muy poquito los que hacían lo bueno, pero era así. Pero aquí pasa algo parecido, ¿no? O sea, levantaba Dios un juez que obviamente defendía al pueblo y hacía que el pueblo estuviera bien delante de Dios, entonces se levantaba el pueblo, pero era cuestión de tiempo para que volvieran otra vez a hacer lo malo, ¿no? Y bueno, y eso es algo que, como les decía, se aplica hoy en la actualidad con mucha gente, ¿no? Que la gente cuando está mal clama a Dios y cuando ya están estables otra vez, pues se olvidan de Dios otra vez, ¿no? Y cuando vuelven a caer, vuelven y se acuerdan de Dios y así, ¿no? Es básicamente la historia de nunca acabar de la humanidad, ¿no? Bueno, el libro de jueces también lo podríamos dividir en dos partes. Ya les iba a decir que cuáles son las dos partes. Bueno, la primera y la segunda, como dijimos el domingo. Pero digamos que dos partes. La primera describe, digamos, como todo ese ciclo de apostasía, digamos, todas esas prácticas del pueblo mezclándose con otros pueblos extranjeros, adorando a otros dioses, donde ellos sufren obviamente mucha opresión y se arrepienten por un momento y todo eso está en una primera parte del libro de jueces. Y en una segunda parte que ya se centra más en la historia misma de los jueces, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos jueces hubieron? Es un número muy fácil de adivinar, si es que no lo saben, porque es un número bíblico, ¿no? Serían 12. ¿Cuántos, Elsa? 12. 12. Mm, ¿Lo sabías o lo adivinaste? No, porque es un número realmente. Sí, es un número que no tiene pierde, ¿no? Sí. 12 jueces, ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y qué eran los jueces? Bueno, los jueces eran líderes militares y políticos que, como les decía ahorita, surgieron para liberar a Israel de los opresores y restaurar otra vez la religión, las prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque eran momentos en que el pueblo caía cautivo o eran sojuzgados por otros pueblos y entraban en idolatría, entonces era necesario que viniera alguien a liberarlos y eran como, digamos, tipos mini Moiséses, ¿no? Por temporadas, ¿no? Pero básicamente eso eran jueces. ¿Y por qué se llaman jueces? Porque aparte de que eran líderes militares y políticos que surgieron para liderar a Israel, eh, también ellos tenían la función de ejercer o administrar la justicia, ¿no? Básicamente como resolver pleitos y todo ese asunto. Entonces, por eso se le llama jueces, ¿no? Porque, bueno, todos hemos escuchado hablar de lo que es un juez, ¿no? Del término juez,
se refiere a alguien que está a cargo de juzgar y resolver disputas, y eso le tocaba a los Ujú. jueces, aparte de liderar militarmente, ¿no? Entonces, por eso le llamaban jueces. No eran reyes ni mucho menos, pero eran una especie de gobernadores, digámoslo así, que lo que tenían que ejercer cierta autoridad, tanto militar como jurídica, como espiritual también, ¿no? No, no, es que me pregunta Milena que si un juez podría ser, que si un juez podría ser rey. ¿Ustedes qué creen? No, no, porque estaba solo como para mediar, ¿verdad, pastor? Más Bueno, o menos. digamos, es que digamos, podríamos ver la pregunta, digamos que si un juez podría ser rey, eh, o sea, en cuanto a requisitos, si Dios le placía, podría ser. Lo que pasa es que en Sí. esa época no habían reyes. Entonces, Mm, para la época en que se está viviendo, no habían reyes. Recuerda que leímos ahorita que en esos tiempos no había rey, porque ¿quién era el rey? Dios. de Dios, Cristo. ¿no? Era un rey, Dios era el rey y básicamente él era el que ejercía ese reinado, ¿no? Como tal, entonces Ujú. no se necesitaba rey. Más adelante, ustedes saben que hay un episodio en el cual el pueblo se cansó de estar sin reyes porque como todos los demás tenían, entonces ellos pidieron un rey, ¿no? Por Pero eso bueno, recibieron eso es otra Israel. cosa. Entonces, ¿quién escribió el libro de jueces? ¿Fue Josué? No, no, ¿verdad? Él no escribió libros. Creo que No. era, pues, cada uno de los jueces, ¿o no? Bueno, realmente no se sabe. El libro de jueces es anónimo, o sea, no se especifica por ningún lado quién lo escribió. Se cree que fueron varios autores, posiblemente lo que dice Juan Pablo de que tal vez los mismos jueces hayan escrito y todo eso, pero realmente no hay claridad de quién lo escribió. Algunos dicen, algunas tradiciones judías sostienen que Samuel, digámoslo, fue uno Mm. de los autores, no necesariamente el autor de todo, sino que puede ser haber sido uno de los autores, pero no hay una claridad exactamente de quién es el que escribió el libro de Dice jueces que es como tal. desconocido el... Sí, lo único que se dice es que fue por allá escrito, digamos, en el periodo de jueces, que eso sí tiene una fecha que fue como en el 1350 y el 1050 antes de Cristo, que fue un periodo de 300 años básicamente que duró todo este periodo de los jueces como tal, ¿no? Ujú. Bien, ¿cuál es la estructura del libro? Bueno, el libro, como les decía, se puede dividir en dos partes, capítulos 1 al 3, que está todo eso donde ellos entran a la tierra prometida, conquistan Canaán y ya caen en todo ese círculo de apostasía, opresión. Y la segunda parte, que ya son los capítulos 4 al 21, se centra básicamente en lo que es la historia de los jueces, de todo lo que ellos tuvieron que ver, cómo Dios los usó para ciertas batallas y liberar al pueblo de ciertos enemigos como tal, ¿no? Cada uno de esos jueces obviamente lideró en momentos diferentes, aunque hay algunos, como lo vamos a ver ahorita, que no vamos a entrar en profundidad en los jueces, pero algunos son contemporáneos, porque aquí, por ejemplo, está en la lista, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si ven el libro de jueces que empieza desde el capítulo 3 y termina por allá en el 16, está Otoniel del capítulo 3 del 7 al 11, está Ahod, Sangar, Débora y Barak, que fue al mismo tiempo, Gedeón, Tola y Jair, Jepté, Isán, Elón, Abdón, Sansón. ¿Cuáles son los tres más famosos ahí? Jefté, Sansón, Sansón, Gedeón. Débora. Débora es uno de esos bien importantes. Débora, Jefté y Sansón. Gedeón es más famoso, yo creo. Pero bueno, el Oh, caso, no lo vamos a ver todo, pero la invitación es, si usted no ha leído el libro de jueces, por lo menos léase la historia de acá. Hay unos que son, por ejemplo, este Sangar solamente tiene un versículo, ¿no? Y entonces no es como muy de mucho renombre, ¿no? Hay algunos que tienen más cosas, no es que sea más importante o no que el otro, pero de algunos son más conocidos, ¿no? Como tal. Entonces, al final, de aquí, del 3 al 16 muestra la historia de estos jueces y el libro al final termina con una descripción de los problemas políticos y morales de Israel, ¿no? Antes de que comience a reinar Saúl, que fue el primer rey. Acuérdense que al final del libro ya lo que les decía ahorita, el pueblo se cansa por decir algo, decir, queremos un rey que nos guíe. Y él te decía, pero Dios hace eso. Está bien. Queremos un rey que nos proteja.
Ah, pero Dios hace eso también. Está bien. Queremos un rey que nos reine, pero Dios hace eso también. Y entonces, entonces ya no sabían ya no sabían qué decir, ¿no? Entonces dice, no, 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 queremos un rey como todos los demás. Bueno, Ujú. entonces está bien. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, acuérdense de todo ese pleito y que al final Dios le dijo a Samuel, si quieren un rey, pues dáselos. Pero eso sí, que después nos van a quejar, ¿no? Ujú. Hay una cosa que dice, yo no sé si ustedes han oído eso cuando hay elecciones presidenciales o que eligen gobernantes, que dice, es que Dios quita y pone gobernantes. ¿Ustedes creen que eso es cierto o no? No, señor, el pueblo lo elige. ¿Qué? ¿Alguien más tiene otra opinión? Hay una parte que dice que Dios quita y Dios pone, y que oremos por los gobernantes también. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia que Dios quita y pone qué? Reyes, así dice. Reyes, Reyes, reyes. Dios quita y Ujú. pone reyes, porque en ese No, entonces sí, o no sea, presidentes, no, los reyes eran ungidos por Dios, ¿no? ¿Y quién así es, sucedía el rey? el virrey. El su hijo. hijo. El Ay, hijo, ¿no? Entonces a la larga Dios sí pone y quitaba, Dios ponía, ¿no? Porque ya no hay reinados ahora, ponía y quitaba reyes, ¿cierto que sí? Pero los gobernantes, los que tenemos ahora, que es que van a elegir, por ejemplo, eligen por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en Colombia, y no es que me meta a meter en política, pero en Colombia hace 2 años tomaron una decisión tan mala de elegir un mal presidente y el pueblo está sufriendo las consecuencias. Entonces, dice, no, pero hay que orar por él porque Dios quita y pone. No, eso no lo eligió Dios, eso lo eligió la gente, ¿ah? Porque eso no es una teocracia, ¿no? Teocracia es cuando Dios escoge, no, eso es una democracia. Demo quiere decir ujú. pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es el que elige. Entonces tienen que asumir las consecuencias de lo que eligen, ¿no? Como tal. Pero bueno, ese es otro tema, vamos a meter en política ahora. Pero el caso es que el libro Pastor, termina, sí, señora. pero es que yo hasta creo que lo he pensado así, que sí dice que debemos de orar por los gobernantes. No, es que una cosa es orar por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría y todo eso, y otra cosa es decir que Dios lo puso ahí, ¿me entiende? Ajá. Una cosa es que oremos, claro, hay que orar, y no solamente orar, Mari, hay que sujetarse a los gobernantes, o sea, nosotros estamos aquí y créanme que les guste o no les guste el gobierno establece una ley, pues hay que cumplirla, ¿no? Entonces hay que sujetarse a los gobernantes y hay que orar por ellos, o sea, porque sea como sea es el gobernante, ¿no? Entonces, que Dios le dé sabiduría, que tome buenas decisiones, que sea una persona sensible al dolor del pueblo. Eso es una cosa, que oremos por los gobernantes. Pero decir que Dios fue el que lo puso, no, hombre, lo puso la gente que votó. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero sí, hay que orar por los gobernantes, y no solamente por los gobernantes, por nuestros jefes, bueno, por toda la gente que tiene ciertos grados de responsabilidad y cuyas decisiones pueden afectar a mucha gente, ¿no? Entonces, que Dios les dé sabiduría, ¿no? Ok, entonces el libro de jueces termina con esos problemas, ¿no? O sea, básicamente por allá en los capítulos 17 habla de una corrupción religiosa y en el 21 habla de una corrupción civil, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a entrar en tres historias rápidamente, historias bíblicas del libro de jueces, que digamos que son tres de los más conocidos, porque cada una de esas historias tiene su enseñanza, ¿no? Yo no sé si usted qué tanto se ha metido al libro de jueces a leer la historia de estos jueces. Algunos de esos temas los hemos tocado, pero vamos a aprovechar tres de ellos, los más conocidos, para sacar de ahí ciertas enseñanzas. Por ejemplo, empecemos con Gedeón, al cual el Señor le dijo por allá cuando lo llamó en el capítulo 6 de Jueces y le dijo que era un varón esforzado y valiente, ¿no? Y que varias veces, de pronto, cuando hemos tocado el tema de Gedeón, sabemos que Gedeón pues no es que fuera muy esforzado y valiente cuando Dios lo llamó, porque pues era un pueblo que estaba escondido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la historia y básicamente, ¿no? Este fue uno de los 12 jueces que Dios levantó, hijo de Joás, de la tribu de Manasés, y bueno, básicamente fue uno de los principales, ¿no? Digamos que como de los más conocidos. En el tiempo que le tocó a Gedeón, el pueblo de Israel estaba sufriendo, obviamente, mucha escasez a causa de los madianitas. Los madianitas era un pueblo que los tenían ellos ahí, pues, y cada vez que ellos recogían la cosecha, esta gente iba y plum, se la robaban. Entonces, por ello ellos tenían que
esconderse, ¿no? Mantenían escondiendo el trigo que recogían porque esta gente los tenía asolados. Y se acuerdan que cuando Dios llamó a Gedeón por medio de un ángel que le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, que ahí mismo él dijo, ay Señor, si Jehová estuviera con nosotros, no nos estaríamos pasando por todas estas, que es la misma respuesta que más de una gente dice, es que si Dios existiera no estaría pasando tantas cosas malas como pasan ahora, ¿cierto que sí? Pero ya como sabemos por qué es que el pueblo sufría toda esta serie de cosas, ya entendemos que dijeron, no, es que si Jehová estuviera con nosotros no estaríamos pasando por esta. Entonces decir, es que no es que Jehová no esté con ustedes, es que ustedes se alejaron, se apartaron, se olvidaron de él. ¿Me entiende? Como pasa con esa canción de Marco Vidal que dice ¿se acuerdan esa canción que dice que si, ¿dónde está? ¿Cómo es que se llama la canción? Sí, que dónde está el Dios de Elías, que dónde está el Dios de Esther, que dónde está el Dios de yo no sé qué. Ah, buscadme y viviréis, dice la canción. Buscadme y viviréis. Que después Dios le contesta y le dice, no, yo estoy donde siempre he estado. Lo que pasa es que yo miro y yo no veo hombres como Elías, ni veo mujeres como Esther, ¿me entiende? Entonces no es culpa de Dios. Entonces, en el tiempo de Gedeón, pues básicamente el pueblo estaba sufriendo de escasez y todo ese asunto ahí, y eso lo vemos en el libro de Jueces. Y bueno, Dios buscó y llamó a Gedeón para convertirlo, digamos, en un guerrero que su pueblo necesitaba, ¿no? Para precisamente hacerle frente a estos madianitas y poder liberarlos de ese yugo que los tenía, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características de Gedeón y porque tenía varias debilidades, Gedeón era una persona, y esto nos sirve precisamente para que no creamos que la gente que Dios llama tiene que ser gente, pues obviamente perfecta, ni mucho menos, ¿no? O sea, ya nosotros hemos leído varias veces que Dios, de lo vil y lo miserable, es que él escoge, digámoslo, para avergonzar a muchos, ¿no? A muchos poderosos, ¿no? Entonces, esta historia de Gedeón básicamente nos enseña que a pesar de nuestras debilidades y nuestras limitantes, eso no es un obstáculo para que Dios nos pueda usar, ¿no? Cuando hablo de debilidades y limitantes, estoy hablando en términos de cosas que nosotros mismos creemos que a lo mejor no tenemos, ¿no? Pero no estoy hablando de debilidades como que alguien diga, es que la debilidad mía es la pornografía. No, no, eso ya es pecado, eso ya nada que ver. Estamos hablando de ciertas limitantes que como personas tenemos y que a veces las ponemos de excusa creyendo que no podemos servir a Dios por eso, ¿no? Entonces Gedeón tenía varias de esas debilidades, digamos, los limitantes. Primero, tenía un bajo autoestima, ¿no? ¿Por qué tenía un bajo? ¿Acuerdan que una baja autoestima es como tener un concepto de uno mismo por debajo del que uno debería tener, ¿no? Y el consejo de Dios es que uno no debe tener ni más bajo de lo que es, ni más arriba, porque los extremos siempre son malos, hay que tener un equilibrio como tal, ¿no? O sea, ni para sentirse muy, muy, ni tampoco menos, ¿no? Entonces, él inmediatamente cuando le llegó el llamado del Señor, lo primero que dijo, no, pero es que mi familia es muy pobre. Inmediatamente, ¿no? Es como descalificándose, ¿no? Y no solamente eso, es que mi familia es la más pobre de aquí y dentro de mi familia yo soy el más pequeño, el más joven, ¿no? Entonces, se trató de descalificar por todo, considerarse como que no era digno, no tenía preparación, yo no tengo experiencia, ¿cómo me va a usar el Señor a mí? Mi familia es pobre, no es reconocida aquí, es despreciada. Bueno, entonces Gedeón tenía baja autoestima. Aún así, ya sabemos por la historia que conocemos de Gedeón que aún así Dios lo usó, ¿no? Entonces, si usted tiene una baja autoestima, porque a veces uno no cree o ni uno mismo sabe que tiene una baja autoestima o un bajo concepto del que uno debería tener, ¿no? Entonces, sepa que eso no es una excusa y uno mismo es el que se descalifica. Dios no descalifica a nadie, ¿no? Porque han escuchado esa frase que Dios no escoge preparados, ¿no? ¿Cierto, no? Dios no escoge preparados, sino que prepara a los escogidos, más bien, ¿no? O sea, así es. Sí, señor. Entonces, Gedeón tenía una baja autoestima, una realidad. Por otro lado, Gedeón era una persona muy insegura también. O sea, ¿se acuerdan que aunque Dios lo llamó y todo eso, pedía pruebas, ¿no? Es que si es verdad que eso es verdad de Dios, que pase esto. Y entonces, ¡pum!, pasaba. Y después decía, está bien, pero no, 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 pero si es verdad que pase esto, y plum, y así 3 veces pidió pruebas y al final Dios se las dio, ¿no? O sea, Dios tiene una paciencia tan tremenda, pidió 3 veces confirmación de Dios de que realmente era un llamado de él como tal. Entonces, tenía dudas en su corazón, era una persona muy insegura, ¿no?
Y si hay algo que a uno le impide cumplir la voluntad de Dios y los propósitos de Dios en la vida de uno es la inseguridad, ¿no? Es la falta de seguridad como tal, ¿no? Hay mucha gente que es bien capacitada, o sea, tiene buena capacidad, o sea, que uno a veces conoce gente que uno dice, mira, si esa persona realmente fuera decidida y todo eso, no tiene ni idea de dónde Dios la tendría, ¿no? Porque son personas que son capaces, tienen cierta capacidad, tienen los recursos, pero son inseguros como tal, ¿no? Y no crean que la inseguridad solamente se manifiesta en personas que no saben, que les da miedo hablar, o no, no, hay personas que son muy dadas a hablar o a hablarle duro, pero cuando están en su ambiente de confianza, en su zona de confort, ¿me entiendes? No sé si ustedes han visto, conocen casos de gente eso es lo que pasa, por ejemplo, con los muchachos. No sé si han visto que cuando los muchachos de colegio andan varios y se suben a un bus, son los reyes del mundo, ¿no? O sea, uy, y se burlan de todo mundo y ¿por qué? Porque andan en grupo, ¿no? Pero cuando andan solos, quietitos ahí, no hablan con nadie, ¿me entienden? Entonces, es la inseguridad como tal, ¿no? Entonces, pero esa inseguridad puede ser un muro que nos obstaculiza realmente para que nosotros podamos hacer algo. Gedeón era inseguro, ¿no? Recibió el llamado, pidió tres confirmaciones de Dios porque no estaba totalmente seguro como tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que muchos de nosotros pudiéramos tener esas mismas debilidades de Gedeón en el caso de ser, tener esa inseguridad como tal. Y como les dije, y como habla en el libro de Corintios, sabemos obviamente por la palabra que Dios usa a los más débiles, ¿no? Para avergonzar a los fuertes como tal. Ok, aún así, aunque Fedeón fuera una persona de baja autoestima y muy inseguro, pues obviamente Dios lo escogió y no solamente lo escogió, sino que lo envió, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas debilidades, el Señor lo fortaleció como tal, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a Dios es que si Él lo escoge, digamos, cuando digo que lo escoge es porque Él hace el llamado y uno es el que atiende el llamado, entonces uno es un escogido, ¿no? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y si hay algo que tiene el Señor es que Él no lo va a dejar a uno desamparado como tal, ¿no? Entonces, lo va a capacitar a uno que fue exactamente lo que hablábamos el domingo con Pedro, ¿no? O sea, y los apóstoles, ¿no? O sea, la fortaleza que el Señor, cuando el Señor les dijo, yo estaré con ustedes, eso no fue en vano, eso fue una realidad, ¿no? Esos apóstoles se sintieron transformados como tal y empezaron a hacer cosas que ni ellos en su vida se hubieran imaginado que las iban a hacer, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos envía en algo, nos asigna algo, él mismo se encargará de que nosotros tengamos los medios para hacer aquello con lo cual nos ha encargado. Acuerden cuando Jesús mandó a sus discípulos, que los mandó de dos en dos, y les dijo, vea, vayan, lleven el mensaje. ¿Se acuerdan cuál era el mensaje que tenían que llevar ellos a la gente? ¿Se acuerdan? El evangelio, Ser ¿no? discípulos. Ujú. Sí, pero había un mensaje en particular que les dijo que lo mandó de dos en dos y que les dijo inclusive, vea, y si no los quieren aceptar, pues limpien el polvo de sus sandalias y vayan de ahí. Pero había un tema central en el mensaje que ellos tenían que ir a transmitir, ¿no? No sé Que si el alguien se reino de acuerda. Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Ese era el mensaje, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, Arrepentido. posiblemente si ellos hubieran ido allá a decirle, ve, arrepiéntase y que el reino de Dios se ha acercado. Entonces ya, no, pues estos quiénes son, o sea. Entonces el Señor sabiendo, y dice, no, si los mando así nomás, no creo que le van a parar bolas. Así, bueno, así no dijo el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Me dio el Le da el respaldo. poder para que hiciera milagros. Las dos respuestas se complementan. Les dio el respaldo por medio de qué? Dándoles poder para hacer señales, milagros, y entonces algunos cuando vinieron contando decían, no, y recuerde que yo hasta sané a alguien y que yo no sé qué, y echamos fuera demonios. Entonces les dio las herramientas, no solamente los envió a una misión, sino que les dio con qué respaldar eso, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Ahora sí, era pastor, ¿y hoy en día cómo se da eso? Bueno, hoy en día el Señor, pues aquí está, ¿no? O sea, básicamente aquí tenemos todo. La misión que nosotros hemos recibido es llevar las buenas nuevas y aquí están las buenas nuevas. Ahora, si alguien no se mete a conocerlas, pues menos las va a poder anunciar como tal, pero eh, esa es una realidad. El Señor, si lo manda a uno, él lo va a respaldar a uno. Aquí lo importante es que nos aseguremos que estamos haciendo la voluntad del Señor y que lo estamos haciendo para Él y el respaldo llega. Es una realidad. Por eso es que yo siempre digo, ¿no?
Si algo es de Dios, nada lo va a parar porque tiene el respaldo de Él, pero si eso es realmente un anhelo del corazón de uno y son cosas de hombres, solitas se caen, ¿no? O sea, eso es una realidad. Ok, Ujú. entonces Dios fortaleció a Gedeón en esa línea que lo respaldó como tal. Al final, ¿qué recursos tenía Gedeón? Bueno, acuérdense que el ejército de los madianitas era un ejército inmenso. Eh, Gedeón logró formar su ejército contra ellos. Él tenía como 32.000 soldados, pero acuérdense que Dios les dijo, no, hombre, esos son muchos, demasiados, ¿no? Y fue bajando, bajando hasta que él se quedó con 300 soldados nada más. ¿Por qué creen ustedes que Dios, teniendo Gedeón 32.000 soldados, dijo, no, 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 demasiados, 300? ¿Qué creen que se buscaba con eso? Ver el Y poder ver, que ¿Sí, Que Mari? con Dios era suficiente. Mari, ¿ibas a decir algo? ¿Dijiste sí, algo? el poder de Dios, pastor. Sí, sí, digamos que si Gedeón hubiera ido con sus 32.000 de pronto y ganaba, diría, pues, qué carga yo, ¿no? Qué líder militar, pues, teniendo este ejército. Pero al ir con 300 decir, wow, o sea, definitivamente para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces, Ajá, lo eso que Dios era, ¿no? quería era que Gedeón confiara en él. Correcto. Entonces, con eso, pues Dios le demostró a Gedeón que lo que a nosotros nos parece poco en las manos de Dios es suficiente para obrar maravillas. Y eso lo podemos llevar a muchas cosas, ¿no? A veces lo que uno tiene le parece poco, ¿no? Por ejemplo, eh, Pedro, digamos, cuando el Señor llegó ahí a la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Pedro tenía sus barcas y todo eso. Esas barcas y esas redes que Pedro tenía no se las había dado Jesús, ¿cierto que no? Porque pues él ya las tenía, ¿no? Entonces, y seguro él salía a pescar cada rato y agarraba, algunas veces le iba bien, otras veces no. Pero cuando las cosas que a veces a uno le parecen poco, pero si uno las pone en las manos del Señor o para el servicio del Señor, wow, uno no tiene ni idea todo lo que uno ha tenido antes no es ni comparable con lo que Dios le puede dar a uno. Y no estoy hablando de riqueza, ni mucho menos, y no estoy hablando de cosas que a uno lo llenen desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, en el caso de Gedeón, Dios le demostró con eso que a lo que él le parecía poco, porque tal vez 300 soldados le dirían, no, qué poquito. Pero si uno los pone en las manos de Dios y se pone en la guía del Señor, eh, es más que suficiente, ¿no? Entonces, al final, nosotros podemos ver en los capítulos 7 cómo Gedeón derrotó a los madianitas, en el capítulo 8 Gedeón capturó a los reyes de Madián, y uno diría, wow, qué bueno con Gedeón y el ejemplo y la gente al ver todo lo que pasó con Gedeón, me imagino que de ahí en adelante ese pueblo, pues claro, al ver el poder de Dios, caminó pero como un relojito. Bueno, al final dice la palabra aquí creo que aquí es, creo que jueces, ¿no? Bueno, ahorita lo reviso. Eh, en el versículo 32 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, de buena vejez. Hermano, lo voy a buscar de una vez. Creo que es, para ver si está bien la cita. Es jueces, pastor. Sí, es jueces, porque está en el libro de jueces. Ujú, Voy a ujú, corregirlo de una vez. ujú. Jueces. Ay, ¿perdón? ¿Alguien está preguntando algo? ¿No? no, Dice en Jueces 8:32, dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de Becerritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios al Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo lo bien que él había hecho a Israel. Termina la historia de Gedeón. ¿Y cómo termina el pueblo? Como había empezado antes de Gedeón, ¿cierto? Sí, pero era la que les decía que eso iba así. Entonces, bueno, vamos a ir a otro juez, que es Jefté, pero que le haya quedado, como les decía, esto fue como una ligera historia de Gedeón. Si quieren, lean los capítulos y se van a dar cuenta de todo lo que vivió Gedeón. Pero más o menos nos queda una idea, ¿no? De quién era Gedeón, el llamado que le hizo el Señor, cómo lo utilizó, algunas debilidades que tenía él, cómo Dios lo fortaleció, la enseñanza que podemos sacar para nosotros de Gedeón, ¿no? Después viene Jefté, que dice que era un hombre dispuesto a cumplir sus promesas. Obviamente Jefté, originario de la tribu de Gad, era hijo de un hombre llamado Galaad, y el nombre hebreo de Jefté significa Dios abre o Dios libera, ¿no? Fue el juez número 8
y gobernó durante 6 años, y mientras él gobernó, Dios lo respaldó en todo lo que... Dios por lo general respaldó a todos sus jueces, ¿no? Ahora más adelante. Después enseñanzas de Jefté, bueno, varias enseñanzas, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa de cada uno de estos reyes? Lo primero, obviamente, Dios nos llama a servirle a pesar de que otros nos rechacen. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Jefté. ¿Alguien conoce algo de Jefté o no? ¿Sí han leído Yo. algo de Jefté o no? Sí, pastor. Fue el que le dijo al Señor de que le daría lo primero que saliera a su encuentro. Ajá. Sí, y fue Pero su hijo. digamos, pero no, digamos, más allá de eso, ¿quién era él, no? O sea, bueno, pero vamos a verlo. El caso es que Jefté era hijo de una ramera, ¿no? O sea, era Ujú. hijo de una ramera, entonces él vivía con sus medio hermanos, ¿no? Y entonces, obviamente, yo no sé si alguien le haya tocado o conoce casos de muchachos que les ha tocado crecer con medio hermanos, y no era fácil, ¿no? Porque era como el hijo bastardo ahí, digámoslo así, por decir algo, ¿no? El caso es que los hermanos de él lo aborrecieron, lo rechazaron y lo echaron de la casa, digamos, para no tener que compartir con él la herencia, ¿no? Entonces, ese era el caso de Jefté, obviamente, hijo de una ramera, vivía con sus medios hermanos, los cuales lo aborrecían y al final lo echaron para no tener que compartir con ellos la herencia como tal, ¿no? Ahí nosotros podemos aprender aquí en el caso de Gedeón, nosotros aprendimos que Dios lo llamó a él a pesar de sus debilidades, ¿cierto que sí? Lo vimos ahorita. En el caso de Jefté, lo que podemos darnos cuenta es que a pesar del rechazo, digámoslo, que uno puede haber sufrido, porque hay gente que también, eh, como ha sufrido rechazos de la gente, la humanidad, entonces al final se descalifican por eso y se menosprecian, digámoslo así, ¿no? O sea, pero acuérdense que eh, la gente que uno tiene alrededor te puede despreciar, ¿no? Es más, la gente que uno tiene, inclusive la familia, la gente que uno tiene alrededor puede tener una mala imagen de uno o un mal concepto de uno. Lo que no se vale es que uno mismo se desprecie y que uno mismo tenga un mal concepto de uno. Ahí sí ya estamos graves, pues ahí estamos fritos, ¿no? En el caso de Jefté, obviamente, el Señor lo usó a pesar de todo lo que él sufrió, del rechazo y todo eso. Y es un ejemplo de que aunque nuestra propia familia nos aborrezca, eso no es un obstáculo para que Dios nos pueda usar como tal, ¿no? Entonces, es una realidad. Obviamente, el rechazo de la gente cercana, la gente que uno estima, pues le genera a uno heridas que son, pues, bien dolorosas como tal y sin lugar a dudas le pueden afectar a uno la autoestima y hace que la gente crezca con esos complejos de persecución, de culpabilidad o a gente con amargura en su corazón como tal. Pero bueno, obviamente la idea ahí es que uno no abrigue ese tipo de sentimientos en la vida de uno y más bien uno sane ese tipo de heridas en el corazón que no le van a servir a uno para nada, ¿no? O como dice Jeremías 30:17, mayor he venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda, ¿no? Entonces, esa es una primera enseñanza de Jefté, por el entorno en el que él vivía, fue rechazado y fue echado de su casa como tal, pero eso no fue un obstáculo realmente para que Dios lo pudiera usar como tal, ¿no? ¿Qué más? En el caso de Jefté, o sea, miren lo curioso de esto que está ahí, porque cuando él lo echaron de la casa, dice la palabra en el 11, estoy en el capítulo 11, dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Obviamente, él estando lejos, pues se juntó con gente que no debería ser, ¿no? Y entonces el tema es que, como estaban en guerra contra Israel, después fueron a buscarlo a él, ¿no? Para que él liderara el pueblo y le dijeron, mira, te necesitamos, ¿por qué no nos guía? A ponerlo como líder, digámoslo ahí, como tal. Y entonces, ¿cuál podría ser en lo natural una reacción de uno cuando uno lo echan de un lado, lo desprecian y que después lo vayan a buscar a uno que es que para que uno les ayude, ¿no? En lo natural, pues uno diría, no, 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 a mí no me vengan a buscar acá que yo no quiero nada. Esa debería ser la actitud natural de uno, ¿cierto? O sea, ¿cómo reaccionaría uno ante el rechazo, no? En el caso de GT, él pudo haber tomado venganza en contra de aquellos que lo echaron y todo eso y hubiera podido negarse, ¿no? Pero bueno, él demostró el carácter que decía cuando lo llamó, que le dijo que él era una persona esforzada y valiente, ¿no?
Y entonces como él era, ese era el concepto que Dios tenía de él, pues él no se negó, ¿no? A la gente que fue a pedirle ayuda, aunque lo hubieran despreciado y aunque lo hubieran echado como tal, y puso en práctica algo que está escrito en la palabra, que es lo que uno debería hacer, ¿no? Que está en Romanos 12:17, que dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Esto exactamente fue lo que Jefté aplicó, ¿no? Gente que en buena teoría podrían ser sus enemigos porque lo aborrecieron, porque lo echaron, por todo eso, vinieron a pedir ayuda, y él pudiendo rechazar ir a ayudarles, más bien decidió ir a pelear por ellos, ¿no? Como tal. Entonces, es una enseñanza que podemos tener de Jefté, de pagar el mal con bien, ¿no? Nosotros, si pagamos con bien lo que sea, nunca nos va a ir mal. Al final, él decidió ir a pelear por ellos, y es una enseñanza que podríamos sacar. Y otra enseñanza que podríamos sacar también es lo que decía Elsa ahorita, ¿no? Creo que era Elsa. eh, de tener mucho cuidado con lo que uno promete, ¿no? Porque Jefté, obviamente, cuando salió a la guerra y todo eso, él hizo un voto a Dios. Porque acuérdate que con Dios nosotros no podemos hacer pactos, ¿no? O sea, el hombre no puede hacer pactos con Dios, ¿no? Dios sí puede hacer pactos con el hombre porque, pues, un pacto digamos, un convenio entre dos partes donde aportan dar lo mismo y una condiciona a la otra y todo ese asunto. Nosotros, ¿qué podríamos condicionarle a Dios? Nada, ¿no? Dios sí podría condicionarnos a nosotros, por eso es que Dios ha hecho pactos con la humanidad, varios pactos, ¿no? Nosotros con Dios, ¿qué podemos hacer? Votos, promesas, ¿no? Pastor, Básicamente. ¿Sí, señora? perdón que lo regrese. Ujú. Entonces Jefté era medio hermano de sus hermanos, valga la redundancia, Ujú. por parte de su papá. Yo pensé que por parte de su mamá. No, no, él era medio hermano ahí, porque él era hijo de una ramera, ¿no? Ajá, pero el Ujú. papá se había metido con la ramera y él era el que Sí, tenía sí. otros. Ah, ok, sí, así estaba Sí, a leyendo él lo eso. echaron de la casa del padre, ¿no? Básicamente Ajá, porque estaban hablando de herencia. Acuérdate que las herencias básicamente venían, eran era del por el hombre. lado de los papás, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, obviamente hasta ahorita hemos aprendido dos cosas de GT. Primero, obviamente que a pesar del rechazo, o sea, uno no se debería descalificar porque la gente puede opinar lo que quiera de uno, pero mientras uno mantenga su opinión, no aceptar agravios y quererse uno mismo, ¿no? Sin caer en narcisismo ni nada de eso. Lo otro es que, obviamente, en la medida en que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, ¿no? Y no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo vamos a recoger, ¿no? Entonces él pudiendo haberse vengado de aquellos que lo rechazaron, pues al final decidió más bien ayudarles, ¿no? Y fue, los lideró y a pelear con ellos, básicamente. Y lo otro es tener mucho cuidado con lo que uno promete. ¿Por qué? Porque fue lo que comentaban ahorita, ¿no? Él hizo un voto a Dios de que si Dios le daba la victoria, la primera persona que saliera a recibirlo, él se la iba a ofrecer a Dios, ¿no? Y al final la que salió a recibirlo fue la única hija que él tenía, ¿no? Y entonces al final él tuvo que ofrecerla a Dios como tal. Digamos, no es claro porque algunos dicen, ¿y entonces qué pasó? ¿La ofreció en un holocausto? ¿La mató? ¿Qué creen ustedes que pasó con esa hija de Jefté? No, Pues que en realidad fue... Ah, bueno, adelante, Elsa. no, 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 sigue. No, que él cumplió el voto que era que la iba a entregar al servicio de Dios, porque de hecho me parece, parafraseando un poco la historia, que ella le pide al padre eh, pasar unos meses como con sus amigas, como doncellas menciona, para ya posteriormente cumplir el voto. O sea, no era como que estaba cumpliendo su último deseo antes de morir, sino que era que como ella ya no iba a, bueno, como tenía que mantenerse, pues su pureza sexual, por decirlo de alguna forma, y no iba a tener descendencia, entonces que ella quería compartir como con sus amigas, pero no fue que la mató. Sí, sí, eso de ofrecer a Dios es lo mismo de Samuel, ¿no? Cuando nació.
¿Se acuerdan que la mamá dijo que ya ella era estéril, ¿no? Pues ella dijo, y al final pidió un hijo y decía que si Dios le concedía lo iba a ofrecer al Señor, y no fue que lo fue y lo ofreció pues en un holocausto, no, no, lo entregó al servicio de Dios, al templo, y es eso básicamente, Ujú. pero aún así pues era su única hija, ¿no? Como tal. ¿Y qué podemos aprender de ahí? Bueno, obviamente varias cosas, ¿no? Primero, obviamente, que nosotros podemos, digamos, hacer votos con Dios, o sea, no es, GT no es el primero que lo hizo. Nosotros hoy en día podemos hacer votos a Dios, no necesariamente en tiempos de angustia. ¿Y qué es hacer votos a Dios? Hacer promesas, ¿no? O sea, que realmente uno prometa hacer algo por Él. Lo único es que aprendiendo de esto de GT es no hacer votos a la ligera, ¿no? O sea, creo que el voto que él hizo fue como muy a la ligera, ¿no? Y realmente no es, pues no es que Dios esté demandando eso, ni mucho menos, ¿no? Sí anhela el Señor que nosotros nos comprometamos a hacer cosas y que realmente, pero lo más importante es que no sean a la ligera, que sean cosas alcanzables, porque el Señor no quiere sacrificios, ¿no? O sea, Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es obediencia, ¿no? Como tal, por un lado. Lo otro es que si lo hacemos, si hacemos votos, ojalá no sea a la ligera, pero si los hacemos, pues que los cumplamos, ¿no? Porque como dice la palabra, pues mejor es no prometer que prometer y no cumplir, ¿no? Entonces, a veces hay gente que promete una y otra cosa y no las hace, ¿no? Y entonces, y ojo vivo que dentro de esta categoría de prometer, es que, no, es que yo prometo eso, es que uno a veces, yo no sé si ustedes comparten esa opinión, pero iniciar cosas para Dios y dejarlas a medias, yo creo que calza aquí también, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Ujú. Sí, sí calza, pastor. Yo creo que uno empezar uno, digamos, que yo empiece algo para Dios y todo eso y que lo deje, porque una cosa es suspenderlo por fuerza mayor, ¿no? Por cosas así, pero dejarlo botado, yo pienso que eso calza aquí, es una opinión personal, ¿no? O sea, diga, pastor, ¿y en qué parte de la Biblia está? No sé, pero para mí, pienso que eso cae aquí digamos que es mejor ni siquiera meterse, ¿no? O sea, por eso es que el Señor aconseja siempre es, ¿vas a hacer algo así? Siéntate primero si lo vas a poder hacer porque no sea que llegando a la mitad lo dejes ahí y te burlen de ti, ¿no? Entonces, eso calza ahí. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de Jefté? Podemos hacer votos a Dios, podemos prometer cosas a Dios, pero no los hagamos a la ligera y si los hacemos, cumplámoslo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, obviamente Jefté cumplió su promesa a pesar de lo que eso significó para él, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tendría que meditar qué hemos prometido nosotros hacer para el Señor y no lo hemos hecho, ¿no? Valdría la pena preguntarnos ahí, ¿no? Pero bueno, eso es como a grosso modo algo muy Pastor, de gente. pero esta muchacha, ella lloraba con sus amigas, dice su virginidad, era porque para la mujer era importante ser madre, ¿verdad, pastor? Pues podría ser, pero pues no, digamos, ¿te acuerdas de que lo que la Biblia no diga, pues uno todos son suposiciones y es mejor no suponer, ¿no? No entra. Eh, sí, sí, o sea, posiblemente, bueno, uno viendo el desespero de Ana cuando estaba allá y que lloraba porque no podía tener un hijo, pues puede ser lo que tú dices, ¿no? La importancia de ser madre y después uno obviamente por cumplir un voto de santidad y de castidad y todo eso, pues hasta ahí llegó esa parte, ¿no? Podría ser, digamos, pero no es que lo diga uno, sí, ahí está, y ahí dice que Exacto. lloraba porque no podía hacer, no hay ningún versículo que lo diga, ¿no? Sí, correcto. Pero es válido, es que de eso se trata, ¿no? O sea, acuérdense que la Biblia no es para estar haciendo supuestos y decir, no, pero digamos, esa es la idea de que uno trate de interpretar el por qué. Por ejemplo, si Elsa dice, es que la muchacha lloraba, y no quedarse ahí dice, bueno, ¿y por qué lloraba? O sea, pensemos, ¿no? Puede ser, posiblemente, ¿verdad? Pues, ¿entiendes? O sea, no estamos entrando en herejías, ni tampoco estamos diciendo, pues, que así No, dijo Dios, ni mucho menos, ¿no? correcto. Pero bueno, el caso es que es doloroso en el caso de él tuvo que ofrecer su hija, aunque no fue que la mató como tal. Imagínense, si fue doloroso para Jeté tener que ofrecer su hija, que sabemos que no murió, qué doloroso era, pues, sería para Dios que tuvo que ofrecer su hijo y que él sí murió.
obviamente en la carne, ¿no? Y sacrificar a su hijo unigénito por nosotros, como dice Juan 3:16. Pero bueno, ahí está la historia de Jefté, la historia de Gedeón. Y vamos a ver rápidamente una historia ya que sí es muy conocida, que es quizás es de los personajes bíblicos, no solamente el juez más conocido, sino uno de los personajes bíblicos más conocidos, ¿no? O sea, ¿me entiende? Que es Sansón, ¿no? O sea, Sansón todo lo conocemos, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, ¿Qué era lo que caracterizaba a Sansón? Bueno, su fuerza, ¿no? Fuerza. Básicamente, y por medio de su fuerza, pues todas sus hazañas, sus debilidades, sus errores. ¿Qué era lo que le daba a Sansón su fuerza? Cabello. Yo pienso que era Dios. El Dios, Espíritu de porque Dios. padre decían de que por el pelo largo, O sea, pero esas preguntas que yo pongo ahí tienen tienen su oh, cáscara, ¿no? O sea, lo que le daba a Dios, a Sansón su fuerza, era el Espíritu de Dios, ¿no? eso Eh, digo yo. Porque sí, el cabello largo, bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Pero qué le daba a Sansón su fuerza? Bueno, obviamente el Espíritu de Dios era el que le daba la fuerza, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa Sansón? El nombre significa semejante al sol. Bueno, su padre era Manoa, su madre era una mujer estéril, la cual recibió el anuncio del nacimiento de su hijo y de parte de un ángel de Dios, ¿no? Básicamente. ¿Y qué le dijo el ángel a los padres? Le dijo, bueno, el muchacho tiene que ser nazareo desde su nacimiento. Y el hecho de que le dijeran que era nazareo ya ellos ya sabían, porque estaba escrito cuál era la lista de requisitos, ¿no? Porque dijeron, tiene que ser nazareo desde su nacimiento, es decir, va a ser apartado para el Señor, pero tiene que cumplir ciertas cosas que ya están establecidas en Números 6 del 1 al 8, que dice habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer que se apartaren haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrán de vino, de sidra, no beberán vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el viejo no comerá, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, al cuello, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo es una serata, será santo para Jehová. Una cosa es ser nazareo y otra cosa es ser nazareno, ¿no? Jesús era nazareno. ¿Por qué Sí, era porque Jesús era de nazareno? Nazaret, porque ¿Ah? era de Nazaret. Porque era Nazaret. Pero Hanson era nazareo, ¿no? Que es diferente, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Ok, bueno, obviamente, pues el cabello largo de Sansón era una señal externa de que él era nazareo, ¿no? Ahora sí era pastor, pero en ese tiempo todos tenían el cabello largo. Sí, pues tal vez una cosa es que el mismo Señor Jesucristo tenía el cabello largo. Bueno, eso dicen las películas, ¿no? Pero hay mucha gente que se deja crecer el pelo, pero no era solo el cabello largo, miren toda la cantidad de requisitos que tenían, pero bueno, al final la fuerza de él era la presencia y el respaldo de Dios en él, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esa extraordinaria fortaleza o esa fuerza que Dios le dio, le permitió a él cumplir varias hazañas, ¿no? Que están escritas en el libro de Jueces. Mató a un león con sus propias manos, mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, arrancó las puertas de la ciudad donde quisieron atraparlo. Bueno, varias cosas que él hizo, obviamente por la fuerza que tenía, ¿no? Entonces, no nos queda duda de que Sansón, por todo lo que conocemos, era un hombre extremadamente fuerte, o sea, y a raíz de esa fuerza, pues parecía que nada lo podía vencer, ¿no? O sea, pero bueno, sí hubo algo que lo pudo vencer y un problema que él tenía era esa debilidad moral Una que tenía, mujeriego. ¿no? Sí, sí, o sea, esa debilidad moral que al final lo llevó a cometer grandes errores en su vida y lo llevaron al fracaso y a la muerte como tal, ¿no? Entonces, vamos así como hemos hecho con Gedeón y con Jefté, a meditar un poquito en esto de Sansón, ¿no? O sea, cómo se manifestó en la vida de Sansón esa debilidad, ¿no? Que fue la que lo llevó, porque ya vimos cómo se manifestó en la vida de él esa fuerza, ¿no? Todo lo que vimos ahí, mató un león, mató a Filisteo, bueno, hizo tantas cosas, pero cómo se De manifestó en la hecho, vida, pastor, sí, señor. un detalle que a mí me llamó mucho la atención cuando leía la historia de Sansón es una cuando ya Dalila lo está como intentando eh, como poner trampa, ¿verdad? Y que él estaba dormido
junto a ella y que cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos a ti, como que él salió corriendo y arrancó la puerta de la ciudad y se la llevó en el hombro y la subió a un monte. Ujú. Ahí en la puerta de la ciudad, yo me puse como a buscar ciertas referencias y dice que en esa época ese tipo de puertas que resguardaban ciudades pesaban entre 700 y 800 kilos. Sí. Entonces uno dice, wow, es increíble, ¿verdad? Cómo el Espíritu ¿Qué, de Dios qué, manifestado en una persona puede hacer algo así. qué es eso que está aquí, no? Dice, arrancó las puertas de una ciudad cuando quisieron atraparlo. ¿Te acuerdas? Que eran puertas muy... Sí, claro. Una cosa es la puerta de la casa de uno, otra cosa es la puerta de una ciudad. Imaginen la puerta de una ciudad. O sea, tremendo, ¿no? Sí, sí, es pesadísimo. Ok, entonces, Y no, no, perdón, es que los interrumpa. No es ajá. solo la puerta en sí lo que pesa, sino cómo está aferrada también, cómo está amarrada. Sí, todo, ¿no? O sea, dice arrancó, dice Sí, sí. arrancó. Y ya uno se alcanza a imaginar cuando dice arrancó las puertas de una ciudad, o sea, sí, no, no es solo la puerta, sino arrancarla, ¿no? Porque la puerta Ujú. pesa, pero arrancarla, bueno, el caso es que no nos queda duda de que era extremadamente fuerte. O sea, eso sí es una realidad, pero al final sabemos que tenía, aunque era extremadamente fuerte, pero era débil, ¿no? Moralmente, ¿no? Y en la parte ya de control del mismo. ¿Y cómo se manifestó en una persona extremadamente fuerte esa debilidad? Y la idea de verlo en Sansón es ver cómo se podría manifestar en la vida de cada uno de nosotros también para que nosotros no cometamos los mismos errores de Sansón, ¿no? Obviamente, ahora usted dirá, no, pastor, yo no voy a cometer el mismo error de Sansón porque antes a mí me estoy quedando calvo. Pero nada, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de debilidades emocionales y morales, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cómo se manifestó esa debilidad? Bueno, primero, obviamente, en no mantenerse firme ante la presión, ¿no? Porque Sansón podía aguantar ataques de leones, podría, como vimos ahorita y lo que ustedes decían, soportar sobre sí el peso de las puertas y arrancarlas. Todo eso lo podía soportar, no, no hay duda. Pero hay algo que él no podía soportar y era que lo presionaran, ¿no? La presión que se hacía en él y sobre todo la presión de las mujeres, ¿no? Como tal, era algo que él caía, pero como derretido, ¿no? Como tal, ¿no? Era una vulnerabilidad tremenda que tenía ante esa presión como tal, básicamente, que es lo mismo que hoy en día se usa, digamos, es una estrategia que el enemigo siempre ha usado, el tema de la presión, ¿no? Básicamente, ¿cuántos muchachos no caen ante la presión, ¿no? La presión de grupo, la presión social, la necesidad de pertenecer a un grupo como tal, el no ser excluidos. Entonces, ¿acuerdan cuando Saúl desobedeció que le dijeron, ¿y tú por qué no obedeciste? Dice, es que no fue culpa mía, el pueblo me presionó. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que no resiste la presión, ¿no? Como tal, Sansón, por más fuerte que fuera, no resistía la presión, ¿no? Y es una estrategia que el enemigo siempre ha usado de utilizar la presión para vulnerar, ¿no? Para hacernos vulnerables y al final, así como en las ciudades, a veces, digamos, ante la presión, estamos hablando de todo tipo de presión, pero ante la presión se caían las puertas, se caían los muros y obviamente eran ya vulnerables. Asimismo, mucha gente ante la presión lo que hace es bajar la guardia como tal y mostrar cierta vulnerabilidad, ¿no? Por eso es que en la palabra nos aconseja en Proverbios que sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guardemos el corazón, ¿no? O sea, no permitamos que quede al descubierto nuestra mente, nuestros sentimientos ante la presión, ¿no? Y por eso es que siempre hay ese consejo de caminen por principios, ¿no? Porque los principios protegen el corazón, protegen los sentimientos, ¿no? O sea, se siente uno mismo protegido, ¿no? Entonces, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mateo 5:37, pero que en tu hablar tú sí sea un sí, tú no sea un no. Es decir, seamos personas que de carácter, de criterio, no nos dejemos llevar por la presión y cambiar la manera de pensar solamente porque nos presionan, ¿no? Entonces, Sansón, obviamente, la debilidad de él se vio visible en qué? No soportaba la presión, y si eran mujeres, pues peor, ¿no? Bueno, ¿en qué más? Bueno, obviamente se manifestó en la vida de Gedeón en buscar el placer a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir, ¿no? Todos sabemos que Sansón veía una filistea y como diría uno, lo iba a decir, pero mejor no lo digo. ¿Saben qué iba a decir? Se orinaba, ¿no? Sansón veía una filistea ay, no, mejor dicho, ¿me entiende? Caía rendido como tal, ¿no? O sea, básicamente, a pesar de todas las advertencias que había, no solamente de su familia, sino del pueblo en general, no te mezcles, si quieres
búscate una mujer de tu pueblo, como tal. No, no, él buscaba el placer, los anhelos de su corazón, siguiendo sus propios anhelos. Acuérdate, por eso es que la palabra dice que el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón, ¿no? Era Sansón, muy ¿por qué se desvió? enamorado. Sí, Sansón se desvió, ¿por qué? Porque, o sea, le gustaba buscar el placer de sus propios placeres y no le importaban las consecuencias como tal, ¿no? Al final vio una mujer ramera allá en una ciudad como tal y se enredó con ella y todo eso siempre porque no resistía esa parte, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros llevamos eso a hoy, hay mucha gente, o sea, hay muchos que se dicen que se llaman cristianos, pues que actúan de la misma forma en Sansón, ¿no? O sea, eh, todavía no se cumple en ellos aquello que está escrito que el que es de Cristo ha crucificado los deseos de su carne. No, hay mucha gente que sigue hoy en día llamándose cristianos, Son satisfaciendo infernales. satisfaciendo los deseos de la carne, ¿no? Básicamente, y sin medir las consecuencias de lo que eso pudiera hacer. Y a uno le pueden preguntar, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué la gente sabía? Dice, ¿te acuerdas que hay un principio que dice que es más fuerte la tentación que el temor, ¿no? Que el temor. Algo así, es más fuerte la tentación que el temor, ¿no? Como tal. Entonces, aunque estén poniendo en riesgo su propia vida, su ministerio, ¿cuántos pastores no caen en adulterio sabiendo que eso pone en riesgo su ministerio? Bueno, más allá de eso, ponen en riesgo su relación con Dios y coquetean con el adulterio y todo eso, al final lo hacen, Pero ¿no? Sí, señor. recordar el principio que manejamos en la iglesia, que las batallas se ganan y se pierden en la mente, ¿verdad? Correcto, o sea, eso es algo de aquí, ¿no? O sea, pero Ujú. él no le importaba, ¿no? Al final buscaba sus placeres y no le importaban las consecuencias como tal, era un error de Sansón. Ahí se evidenciaba en él la debilidad que tenía, ¿no? Confiado, Pastor, ¿por qué Sansón lo hacía? Termino este párrafo, ¿por qué Sansón lo hacía? Porque él estaba confiado de su fuerza, ¿no? Y que todo el mundo no lo podían atrapar y a toda hora salía airoso como tal. Entonces, ese exceso de confianza, grave error, ¿no? Y nosotros podemos traerlo al presente nuestro y hay mucha gente que tiene un exceso de confianza tremendo, ¿no? Y transforman la libertad que Cristo nos ha dado en libertinaje como tal, ¿no? Como dice Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Acuerda que el libertinaje es el abuso de la libertad, ¿no? Básicamente, entonces, por ese exceso de confianza de creer que no va a pasar nada, ¿no? O sea, el pecado alcanza al hombre, es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? sí, yo pastor, pero no era eso, que él estaba confiado en la fuerza que él tenía, porque Ujú. nadie lo podía sostener, nadie lo podía atrapar, entonces él estaba confiado en eso y creyó Y, que siempre iba a ser así. exacto, y hay mucha gente que está bien con el Señor o tiene su buena y se confía, ¿no? Acuérdense lo que le pasó a Asaf, ¿no? Asaf, siendo una persona importante en el templo, confiado, y él decía, por estar viendo cosas que no debería ver, estar viendo la prosperidad del impío, estarse cuestionando cosas, dice, por poco caigo, casi resbalo, dice, pero al final pude entrar en la presencia de Dios y caí en cuenta, ¿no? Asaf a tiempo pudo reaccionar, ¿no? Pero cuánta gente no tiene ese chance de reaccionar a tiempo y al final, ¡pa! Pegan duro, ¿no? Como dicen aquí en Costa Rica, pegan con pared, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Entonces, el exceso de confianza es algo lamentable, ¿no? Y quizás uno podría en lo terrenal salir airoso, ¿no? O sea, hay cosas que, acuérdate que las leyes, el reino de Dios y el reino natural son dos cosas diferentes. En lo natural puede que uno salga airoso y uno se considere que, hay gente que se considera que para hacer cosas malas y no les pasa nada y ahí se la van jugando, pero acuérdate que Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces eso es una realidad. Ok, ¿en qué más se manifestaba en la vida de Sansón en eso? Obviamente, en ser necio, algo que le pasó a Sansón, ser necio para confiar en personas equivocadas, ¿no? Porque Sansón sabía, él no era pues él podría hacer lo que sea, pero no era tonto y él sabía que los filisteos querían destruirlo. O sea, los filisteos querían destruirlo, pero aún así se mantenía metido con mujeres filisteas, ¿me entiendes? O sea, y hay una frase que la encontré y me pareció muy interesante que dice que una persona inteligente es aquella que sabe a dónde quiere ir, ¿cierto que sí? Pero es más inteligente aún
aquella que sabe a dónde ya no tiene que volver. O sea, eso es más inteligente todavía, ¿no? Entonces, Sansón era necio. Acuérdate que un necio es una persona que, aunque esté equivocada, persiste, insiste en mantenerse en su error, ¿no? Entonces, sabía que los filisteos lo querían destruir, pero se mantenía ya metido, ¿no? ¿Cuánta gente no le pasa eso, no? Que saben que no lo quieren en algún lugar y allá está metido, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, al final, obviamente, acuerde el chantaje que Dalila ese chantaje emocional de que no, es que tú no confías en mí, Sansón, pero no era porque Dalila realmente quería a Sansón, Dalila ya le habían pagado y tenía una motivación económica para que averiguara el famoso secreto de Sansón, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no le pasa eso mismo, ¿no? O cuántos hombres sufriendo por abrir su corazón y entregar sus sentimientos, hombres y mujeres, a personas que no los aman, o sea, personas que no los quieren, o sea, a veces uno le cuentan unas historias que es que esa persona está metida con que la mujer ya lo echó y él sigue ahí, la mujer ya tiene otro marido y él sigue ahí. Y digo, ¿qué es eso, Dios mío? Ahora usted dirán, pastor, ¿en serio? O sea, hay casos de esos y yo creo que los conocemos, ustedes se han escuchado, de tanto hombres como mujeres, ¿no? Básicamente estar metidos y insistir en personas que a uno ya no lo quieren. Imagine que ni Dios lo puede obligar a uno a que uno lo quiera a él, ¿no? Ni él. Entonces, ¿cómo va a obligar uno a alguien que lo quiera a uno? No. Pero eso le pasaba a Sansón, de estar en esa necesidad de estar metido donde sabía que lo querían destruir. Y bueno, ¿qué más? Pero bueno, a pesar de todo eso que vimos de Sansón y debilidades que tenía, a pesar de todo eso y errores y se metió en la torta y al final todo lo que ya sabemos de Sansón, pues bueno, también en la historia de Sansón lo que podemos ver, digámoslo, que también pues al final Dios tuvo un toque de misericordia en la vida de él, ¿no? Y digámoslo, a pesar de todo lo que ahí vemos en la parte final de la historia de Sansón, que él clamó al Señor, digámoslo, tal vez movido por un sentimiento de venganza, lo que sea, pero clamó al Señor, digámoslo, como por última vez, ¿cómo es que le dijo él? Que sí, que lo fortaleciera otra vez, digámoslo, que le diera fuerza otra vez para vengarse de toda esa gente que estaba ahí. Y bueno, podríamos tomar esa enseñanza en decir que aunque estemos en la situación que estemos y por más lamentable que sea, dice la palabra que si uno clama a Dios de verdad, si lo buscamos realmente de corazón, dice que el brazo de Dios no se ha cortado, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahí está lo que él le decía, ¿no? Fortaléceme solo esta vez, y básicamente que él estaba ya ciego y todo eso. Ahorita vamos a ver un resumen bien interesante de Sansón, eh, pero al final Dios le devolvió la fuerza, por lo menos para esa última vez, y ya todos sabemos que tumbó todo eso y Pero mató una fue para cantidad. venganza, ¿verdad, pastor? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver este resumen de Sansón y al final hay una pregunta para ver si la contestamos entre todos. En resumen, Sansón, elegido por Dios antes de nacer, la fuerza, por eso es que la palabra dice que no se puede alabar el fuerte de su fuerza, ¿no? Ni el sabio de su sabiduría, porque esas son cosas que realmente no hay de qué vanagloriarse de ello, ¿no? Si algo tiene uno de qué gloriarse, es de que conoce y entiende a Dios. Entonces, una persona atraído por sus pasiones, o sea, se deslumbraba por las mujeres filisteas, o sea, fue tentado. Y acuerde que la tentación no es pecado, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿La tentación es pecado, sí o no? Depende, pastor, porque No, No, pastor, lo me malo es parece caer que en la no. tentación. Acuérdense que Jesús fue tentado, ¿no? O sea, entonces la Ujú. tentación no es pecado, Deja de el tentar. pecado es caer en la tentación, ujú, porque todos estamos a expensas de ser tentados, así todos. es. Ahora, que uno, en la medida que uno sea posible evitar las tentaciones, pues mejor, ¿no? Pero que estamos a expensas de ser tentados, estamos. El problema es que Sansón no solamente fue tentado, sino que cayó en la seducción, porque ya cuando uno es seducido, ahí sí ya para de contar. David cuando se asomó y vio a la mujer bañándose, fue Ujú, tentado, ujú. pero él hubiera podido huir de ahí, ¿no? A ver si cayó. Pero no, él fue tentado y fue seducido, porque dijo, uy, ya cayó y entonces, no, tráigamela. Entonces él cayó en la seducción, ya cayó en las manos de Dalila, cuando uno está seducido ya sin voluntad, y al final, ¿cuáles fueron las consecuencias de ser seducido y caer ya en pecado? Bueno, Sansón perdió su fuerza, no es un pecado, digo, no es un secreto que
cuando uno pierde su relación con Dios, uno pierde también su fuerza, ¿no? O sea, uno se convierte en una presa fácil del león rugiente, ¿no? Porque si hay una de las presas fáciles para un león es los que son débiles, las presas débiles, ¿no? O sea, que no se sostienen como tal. Entonces, Sansón perdió su fuerza, por eso es que la palabra dice que, ¿quiénes son los que van a tener nuevas fuerzas? Los Según que la Los que palabra. esperan, los Ujú. que esperan en el Señor. Los que Ujú. esperan en Jehová. Y los que no esperan en Jehová, acuerda que alguna vez les comenté allá de los valientes de Babilonia, que, o sea, que los que no son de Dios, que es una valentía rara, y decía, una característica de esos valientes de Babilonia es que perdieron sus fuerzas, ¿no? Entonces, como perdieron sus fuerzas, dejaron de luchar y se fueron a esconder a sus casas, ¿no? Entonces, Sansón perdió la fuerza, ¿por qué? Porque en el momento que uno pierde su relación con el Señor, con Cristo, con Dios, como usted lo llame, en el momento que usted cae en pecado, usted pierde su fuerza. Y no estamos hablando de fuerzas físicas, ¿no? Oye, no, pastor, yo sigo siendo fuerte. Sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de fuerzas espirituales, de ser una persona débil, ¿no? Sansón perdió la visión. Dice la primera de Samuel que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos y no había visión. Cuando no hay esa relación con Dios, no hay visión. O sea, básicamente él quedó ciego, ¿no? El pecado enceguece, o sea, porque ¿qué es lo que lo alumbra a uno? La palabra, lámpara es a mis pies como tal. Entonces, obviamente no perdemos la vista en que, como Sansón, que le sacaron los ojos, ¿no? Pero aunque uno vea, por eso es que el Señor dice que tenga ojos para, y que tenga ojos que vea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene ojos y no ve. Y entonces, como si fueran ciegos, aunque estén viendo, atropellan a todo mundo y se llevan a todo mundo por delante, lastiman, hacen daño, lo que sea, ¿no? Sansón perdió la visión. También perdió su libertad porque a él lo agarraron como esclavo, ¿no? Dice la palabra que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces uno pierde la libertad. ¿Por qué? Porque si uno pierde la relación con Dios, ya no tiene relación con el Espíritu de Dios. Y si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pues donde no está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Esclavitud. Esclavitud, ¿no? O sea, no hay que pensarlo mucho. ¿Qué más perdió Sansón? Perdió su dignidad. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué perdió su dignidad Sansón? Porque todo el mundo se burlaba de él, ¿no? Y todo el mundo hacía escarnio de él, ¿no? Y se burlaban, ¿no? Generalmente cuando uno pierde la relación con Dios, uno pierde su dignidad, ya no somos hijos de Dios, ya no somos amigos del Señor, y entonces ya hasta el nombre le cambia para mal, ¿no? Y comienza alias yo no sé qué, la bochinchera, el chismoso, el estafador, bueno, entonces perdió su dignidad Sansón, ¿no? Un resumen muy a grosso modo. Ahora, esta pregunta, ¿qué piensan ustedes de eso? Yo pienso de que hasta pudo haber perdido su alma porque él se rebeló y hizo matazón en lugar de arrepentirse. ¿Pero todos están viendo la pregunta que está ahí? Sí. Sí, perdió su salvación, yo creo que Entonces, ¿tú sí. qué dice Elsa? ¿Que sí? Sí. ¿Qué más, Yo me Elsa? yo me la he preguntado, pero tengo mis No, dudas, porque uno diría que el Espíritu de Dios, justo en el momento en el que él se vengó, pues estaba con él. Entonces ahí en ese paso uno diría, bueno, entonces Sansón murió con el Espíritu de Dios o no sé, yo he tenido esa Es, que- inquietud es que, desde mi es que, punto. es que hay muchas Ajá. dudas, Juan Y Pablo, yo, pastor, yo dígalo. siento que no la perdió, porque en ese tiempo todas esas cosas se valían. Y si Dios le restauró esa fuerza, es porque estaba con él. ¿Quién da más? A ver. Y es que pienso yo que la salvación la viene a dar Jesús, digamos, hay parte de la historia, ahí se parte la historia de lo que era la salvación antes y lo que es ahora. Entonces Yo antes pienso, era muy diferente a lo que se creía y lo que hablaba Dios a lo que se habla ahorita de la salvación. Era muy diferente. Bueno, es que ahí la Biblia sí, no lo dice. ahí sí, por ejemplo, porque yo sí he escuchado eso y acuérdense que un consejo, ¿no? O sea, cuando usted escuche algo, escudriñelo, ¿no? Y a ver, porque está bien, sí, o sea, a uno le dicen, pastor, ¿y cómo era el tema de la salvación antes del Antiguo Testamento? Entonces, ¿ustedes creen que en el Antiguo Testamento se manejaba el concepto de salvación o no? No, Pastores que dice pero que había cuando Eternidad Jesús, libre se hablaba, albedrío. ¿Ah? se hablaba de eternidad. pero dice que cuando Jesús resucitó, entonces resucitaron con él también. Es que ese es el tema, ¿no? Porque hay varios No, versículos. el concepto de salvación es después de Jesús. Mm, Sí, Sí, vea, pero, es que mire, tenés la antes Biblia era por ahí, obras, la de la la concordancia. salvación era por obras y ahora es por fe, Esperen, traigo por una Biblia un creer. momentico.
Bueno, no, esperen un momentico, hagamos un ejercicio. Porque es que yo, por ejemplo, si ustedes buscan en una concordancia, salvación, ¿cierto? Génesis 49:18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Éxodo, eh, Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi cántico y ha sido mi salvación. Primera de Samuel, Ana oró por cuanto me alegré en tu salvación. Primera de Samuel 11:13, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Bueno, primera de Reyes 13:17, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación. Bueno, el caso es que hay varios versículos del Antiguo Testamento que hablan de la salvación, ¿no? Salmo 3:2 dice, dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. 3:8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu, bueno, y Pastor. entonces hay una cantidad, ¿no? Y también Isaías 12:2, porque he aquí, Dios es salvación mía, ¿entienden? Ahora, yo entiendo el concepto de que en el Antiguo Testamento se manejaba más el tema de la obediencia y la desobediencia, ¿me entiende? Pero, ¿por qué se menciona entonces muchos versículos del Antiguo Testamento que hacen referencia a la salvación? ¿Quién dijo algo? No, no, bueno, no sé si tiene algo que ver, pero ya eso era cuando ya está el templo, que para ellos poder tener ese perdón tenían que presentar sacrificios. Ujú. Porque es que acuérdense que el tema no era que si existía el concepto de salvación o no, sino que los judíos, los fariseos, los judíos en general, ellos creían que cómo aseguraban la salvación. Cumpliendo la ley. Por obras, ¿no? Cumpliendo la ley. Ujú. Pero sí hablaban de salvación, ¿no? Como tal. Lo que pasa Pastor, es que lo que había era un concepto diferente de cómo tenerla, ¿no? Sí. pastor, yo pienso que es que, digamos, bueno, ahí cuando Juan habla de que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y entonces yo pienso que Jesús estaba desde la fundación del mundo y en todo el Antiguo Testamento también estuvo en el Espíritu. Entonces siempre la salvación estuvo con ellos, Mire, Jonás por el 2:9 dice, Espíritu. pagaré lo que, dice, porque la salvación es de Jehová. ¿Me entiendes? Es que yo tengo una concordancia aquí y son cantidad de versículos. eh, Isaías 51:6 dice, pero mi salvación será para siempre. Sí, yo ¿Me la tengo entiende? aquí también. Isaías Ahí 52:10 dice, los confines de verán la salvación del Dios. Entonces sí se manejaba el como 20 de concepto de Salmo. salvación en el Antiguo Ujú. Testamento. ¿Me entienden? Lo que pasa es que la forma de obtenerla era diferente. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios, sino que cómo se medía que alguien pudiera obtener la salvación. Porque acuérdate que los fariseos y todo eso se le acercaban al Señor y le decían, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Que es lo mismo que qué, que obtener la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué les decía el Señor? ¿Qué está escrito? Dice, no, que hay que amar. Bueno, entonces haz eso, ¿me entiende? Obviamente el Señor no les iba a decir, espera que yo muera, porque él no había muerto, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que radicaba en ellos? Pues obediencia, ¿no? O sea, básicamente el concepto de obediencia o desobediencia, las bendiciones y las maldiciones. Pero busquen, háganlo como ejercicio, busquen en una concordancia versículos del Antiguo Testamento que hablen de la salvación y escudriñalos, ¿no? Y yo creo que el concepto de salvación sí se manejaba. Entonces, por ejemplo, pero volvamos al tema para que cerremos de Sansón, que si perdió o no su salvación. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, no es claro, la Biblia no lo dice si lo perdió o no porque podría, lo que decía, por ejemplo, Juan Pablo decía, no, es que yo pienso que al final él clamó a Dios y Dios lo escuchó y de hecho algunos textos dicen que Dios escuchó su clamor y tuvo misericordia de él y al final el Espíritu de Dios, que era el que le daba la fuerza, vino a él. Pero otros dicen, sí, pastor, pero se suicidó. Y entonces está en ese dilema así, ¿no? Pero pero ¿saben qué es lo que más duda le da a uno de si él se salvó o no? Y que la gente dice, claro que se salvó. ¿Y qué es lo que la gente pone, o la gran mayoría de la gente pone de argumento para decir que él se salvó? ¿Alguien sabe? Que la salvación no se pierde. No, esa parte no. Sino no, no sé. que, digamos, la gente, los que dicen que se salvó, obviamente, parte del argumento es ese que dice que él al final clamó a Dios y el Espíritu vino sobre él, le dio la fuerza y él pudo hacer lo que hizo.
Pero algunos otros dicen, no, pastor, eso fue porque él murió con ese anhelo de venganza, entonces no. Entonces están en ese dilema, ¿cierto? Pero los que sí dicen que se salvó, ¿cuál es el argumento fuerte que tienen? ¿Nadie sabe? ¿Te rinden? I give up. Bueno, se lo voy a leer. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo que trata sobre la fe, ¿cierto que sí? Porque empieza obviamente que la fe, la certeza es lo que me espera. Y entonces hay una parte que habla de los héroes de la fe, que habla de como el salón de la fama de la fe, ¿no? Y entonces habla, dice, y comienza a hablar de la fe de Moisés y la fe, y el capítulo 11 de Hebreos, y empieza a hablar, por ejemplo, desde el 23, dice que por la fe Moisés cuando nació, por la fe escogiendo, y habla de eso. Y entonces comienza a hablar, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron. Entonces, si ustedes ven, está metido Sansón en esa lista, ¿no? De los héroes de la fe. Entonces uno diría, oh, entonces se salvó. Pero sigue el dilema, ¿no? Si realmente, y el hecho de que Hebreos 11 lo mencione, pues podría ser un argumento relativamente fuerte de que él se salvó, si no, no lo hubiera nombrado ahí, porque ¿por qué no aparece ahí, por ejemplo, Saúl o, es más, ni Salomón aparece ahí? Pero bueno, Sí, porque Dios dice, mía es la venganza, y él estaba vengando. pero bueno, el caso es que ahí vimos 3 ejemplos de jueces, y un poquito hicimos un recorrido del libro de jueces, de lo que lleva más o menos, y lo importante siempre de todos los libros es sacarles enseñanzas, ¿no? Y de los Sí, personajes que uno pueda aplicar, lo que ellos vivieron, qué hicieron, las debilidades. La Biblia siempre presenta a sus siervos de Dios como son, ¿no? O sea, con sus sí, defectos, con sus virtudes. eh, el mismo Elías, sabemos que por qué salió corriendo de Jezabel, porque pues era una persona igualita a nosotros, con las mismas pasiones, los mismos temores y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. Pastor, Sí, señor. yo quería hacer un comentario que dice ahí en Jueces, dice que cuando Sansón estaba, digamos, cuando le pidió las últimas fuerzas al Señor, dice, y los que mató al morir fueron muchos más que los que mató estando durante su vida. O sea Sí, que sí, esas sí. últimas fuerzas que le dio Dios, murió más gente que durante toda la vida de él mismo. Sí, sí. O sea, es porque, digamos, como estaban celebrando, pues ahí estaba Estaban to- reunidos todos. toda la crema y nata, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a orar entonces. Regálanos una oración, Leo, ya que hablaste ahí de último, ¿no? Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este día que nos reparas hoy, Señor Jesús. Bendice todas las personas que están aquí en este grupo, Señor, y cada familia, Señor Jesús. Protégenos, cúbrenos a todos, Señor, en nuestros trabajos, a nuestros hijos, Señor, protégelos. Dale mucha sabiduría al pastor, mucho entendimiento para poder llevar el mensaje, Señor, para poder entender tu palabra, Señor Jesús. Gracias por este momento que tuvimos hoy, Señor, y para poder entender tu palabra, para poder meditar en ella, Señor Jesús. Que nunca se aparte de nosotros el libro de tu ley, Señor, que siempre esté con nosotros en nuestra mente, en nuestras vidas, Señor Jesús. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres, Señor. Gracias por este momento, bendícenos a todos nosotros y que estemos bien, que pasemos una buena noche todos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.